Hola, hola mi gente amada, mi gente hermosa de esta bellísima comunidad de Sol Tarot. Aquí tu amiga Jenny, agradecida por tu presencia, agradecida por tus maravillosas energías, empezando este hermosísimo año. Desde ya les digo que, madre mía, iba a comenzar a hacer este video antes, pero recibí el año bastante mal de la garganta, del pecho. Acá hace bastante frío, así que bueno, dije hoy tiene que ser, porque si no ya lo dejamos para después de Reyes y va a ser que no. Vamos mi gente hermosa, mi gente amada, feliz año a esta maravillosa comodidad de Sol Tarot. Te deseo lo mejor del mundo, las mayores abundancias, prosperidad, éxito, salud. Claro que sí, para ti, para tus seres queridos, para ti, para tus seres queridos, que todos tus sueños se cumplan en este año, claro que sí. Y todo aquello que tanto trabajo te ha costado, lo veas manifestado, lo puedas disfrutar junto con tu familia, con tus seres amados y queridos. A ver, mi gente hermosa, vamos a hacer una pequeña introducción para aperturar este año, para recibirlo, que no es un año cualquiera. Todos los años tienen lo suyo, cada año trae consigo una carga bastante fuerte, bastante linda, individual, particular, pero específicamente este 2025 viene bastante cargado de energías transformadoras, de energías evolutivas. Estamos ya cerrando un ciclo a nivel de era, iniciando otro. 2025 está marcando una pauta, un antes y un después. Está marcando el desarrollo, el culmin de ciertas actividades que se venían desarrollando en el planeta, muy retrógradas, muy que nos echaban hacia atrás. Ahí se llega a un stop, se paraliza, empieza un avance, una evolución, hay una apertura de ojos, hay una apertura de conciencia como nunca antes lo había habido en la humanidad. Sí, mi gente, el despertar este año, si ya ha venido siendo fuerte, pues este año se va a llevar el premio gordo, porque el despertar de la humanidad en concreto es una bendición que no esperábamos que fuese tan rápida. Vamos, mi gente, este año 2025 tiene una numerología, va cargado de una numerología 9. El 9 es el cierre de ciclos, cierre de estructuras, cierre de un momento, de una era. El número 9 nos habla de sabiduría, nos habla de brillo, de avance, de traspasar la barrera, de descubrir qué es lo que hay más allá del telón. Sí, mi gente, ver qué es lo que hay atrás de bastidores, descartar, decantarnos por la verdad, por la realidad, por lo que podemos palpar y sentir y conectar con nosotros mismos. Aquello que nuestra intuición nos indica de que es cierto, y no porque nos lo diga nadie, sino porque nos lo dice nuestra intuición. Maravilloso, mi gente. Así que vamos a empezar. Esta introducción la voy a hacer solamente con el signo de Aries. Vamos a hacer una dinámica bastante divertida. Me gustan mucho estas dinámicas. Yo sé que a ti también. Voy a hacer una lectura corrida, los 12 signos, para el mes de enero 2025. Y cuando quieras ver tu signo, te vas a la caja de descripción y pinchas tu signo y el tiempo en el que va a estar tu lectura. Esta introducción solo la haré con Aries, ¿vale? Así que bueno, mi gente bella, vamos a por ello. Voy a hacer una pequeña introducción a nivel general. Tenemos un mensaje para todos, y es el número 21, número 12 de los animales guías de Avalon, la avispa. Fíjate qué importante este mensaje para aperturar esta rueda astrológica para este mes de enero, iniciando el 2025. Aquí nos está hablando de que vamos a dejar atrás aquellas reacciones que nos generan ira, de generar represalias, celos. Ahora vamos a entrar en una época en la que vamos a estar abiertos a recibir y a dar a manos llenas, no solamente soltar y confiar, sino que también el perdonar va a marcar muchísimo este 2025. Grábate esa palabra, el perdón, perdonar. Este año va a ser importantísimo. Este año viene cargado de una energía de ver más allá de lo evidente. Van a haber muchas cosas que vamos a tener que perdonar. Van a haber muchas cosas que vamos a tener que dejar atrás. Y no solo
porque no es un peso innecesario, sino porque nos frena en nuestra evolución. En el 2025 vamos a estar dejando muchísima carga pesada atrás, vamos a estar deshaciéndonos de aquellos que nos generaba represión, ira, frustración, de aquellos que nos generaba estancamiento, de aquellas energías que nos causaban sensación de ahogo, sensación de no poder avanzar. Este año se aspecta con mucha ligereza de carga, sobre todo a nivel evolutivo, a nivel de camino, a nivel de razón de ser en este plano, de ya conectar con nuestras razones de ser, de conectar con nuestra misión, de comprender realmente a qué hemos venido. Y precisamente el miedo, el rencor, la duda, son energías muy pesadas que no nos dejan avanzar. Así que enhorabuena, mi gente, vamos a empezar este año liberándonos las cargas, dejando atrás todo aquello que nos oprimía, que nos causaba ira, que esas cosas que nos daban vueltas en la cabeza y que no dejábamos atrás, literalmente esas avispas en la cabeza que ya se acallan, se apagan, las dejamos ir para empezar a ver lo nuevo y lo verdadero. Voy a sacar 3 cartas acá. Es que, mira qué bonito. Momento de juicio, sí señor, momento de juicio. Primer arcano mayor que sale, primero de juicio. El que va a volar, vuela, y el que va a caer, cae. Este año se caracterizará porque se separa la paja del trigo. Sí, mi gente, se separa la paja del trigo. Aquellas personas que han estado inundadas de dudas, de miedo, escúchame bien, de miedo, sobre todo de miedo. El miedo es, aparte del odio, son las energías más bajas de vibración. El miedo, el no confiar. Tú tienes un libre albedrío y escoges qué energía sentir, pero precisamente este año va a estar marcada para esa evolución. Tú decides si saltas y te salen alas y vuelas, o si saltas y te vas al vacío. Eso va a depender de tu nivel de confianza, tu nivel de creer, de soltar, de saber que estamos protegidos y que no vinimos acá a pasarla mal. Tenemos acá nada más y nada menos el haz de oro, las llaves en nuestras manos para comenzar un nuevo ciclo, una nueva vida. Haz de oro es haz de piedra, haz en tierra, el haz del comienzo, de la fortaleza, del saber hacia dónde vamos y a lo que vamos. Año potente. Tenemos aquí el trabajo, el 3 de pentáculos. Mira cuántos oros, mira qué belleza. Aquí el que quiera trabajar, va a trabajar. El que quiera irse por la pendiente para abajo, tiene la libertad de hacerlo. El que quiera crecer, va a crecer. Aquí este año va a ser un año en el que todos vamos a tener la oportunidad de poner el alma, el corazón en aquello realmente que queremos que se manifieste. Los tiempos se están acelerando. Si antes algo nos costaba mucho esfuerzo, pues este año va a estar marcado por porque vamos a ver que se acelera el tiempo y que aquello que antes nos generaba más esfuerzo, ahora lo vamos a ver como más sencillo, como más fluido, como que nos va a costar menos, y por eso nos vamos a atrever a hacer más, a crecer más, a avanzar más. Se acaban miedos, te lo vuelvo a decir, se acaban miedos porque nos tiramos a la acción. Fondo de la baraja, sí señor, sí, mira, rompemos estructuras, 5 de bastos, rompemos estructuras, ponemos la acción, el fuego, el coraje que hacía falta para ir más allá de lo que no nos permitían ver. Vamos a tener la capacidad de tumbar paredes, tumbar matrices, tumbar telones y ver qué hay detrás de esos muros que tanto nos han escondido, mi gente, en todos los sentidos. Tómalo como te resuene. Muy bien, mi gente. Vamos a iniciar con nuestros amigos y amigas del maravillosísimo signo de Aries. Aries, fuego. Aries, eres fuego, eres bendecido por tu luz, por tus altísimas vibraciones, Aries. Feliz 2025, mis amigos arianos, arianas. Feliz año. Te quiero mucho y lo sabes. Wow. Vamos a conectar contigo. Conecta tú conmigo. Voy a iniciar tu mes de enero de este 2025. Gracias a tus energías y con las de mis energías espirituales, vamos a empezar con un maravilloso carta oráculo del espíritu del cacao para ti. Aries, te sale una carta magnífica. Tienes que afirmar, este año afirmación va a ser para ti. Dejo de repetir esquemas pasados y elevo mi vibración. Tu mensaje es: los patrones repetitivos en tu vida de situaciones o relaciones que no te benefician son una señal de que es el momento de mirar hacia adentro y hacer cambios profundos. Reflexiona sobre por qué atraes ciertas experiencias y qué lecciones puedes aprender de ellas. Para terminar,
Con las repeticiones, enfócate en elevar tu vibración. Aries, precisamente de eso estaba hablando en la intro. Tú, por ser el primer signo de la rueda zodiacal, quizás escuchaste la intro, lo cual se lo recomiendo a todos porque es importante. Pero te digo algo, es momento de dejar atrás los patrones que nos ha venido afectando y nos ha venido dañando. Si en un pasado tú viniste repitiendo ciertas situaciones en tu vida que ya te estaban causando como que cierta incomodidad, pues mira, tú eres quien tiene el poder para cortarlos. Claro que sí. Practica tu autorreflexión, observa tus pensamientos, tus emociones. Haz los ajustes posibles y necesarios, siempre y cuando sea en beneficio de todos y en perjuicio de nadie. Vamos con tu tarot. Vamos a ver. Vamos a empezar acá. Momento en el que te encuentras, Aries. En una rueda. En una rueda de la fortuna. Muchos de mis arianos se encuentran en este momento en un espacio como que quieres hacer algo, quieres cambiar en tu vida algo, pero no sabes si va a ser para bien o va a ser para mal. No en falso ni en vano te está saliendo esta carta del espíritu del cacao. Todo lo que sea nuevo, avance, prosperidad, todo aquello que te genere pasión, brillo en tu mirada, que te genere susto en el estómago, todo aquello que sientas que dices sí, por ello voy. Aries, es el momento de hacerlo. Escucha tu orientación interna, escucha tu intuición, escucha tu corazón. Tú más que nadie sabes, tú eres el dios, la diosa de tu vida, el rey, la reina de tu imperio, y que tienes que recordar siempre que vas a atraer precisamente aquello en lo que estás vibrando. Energía que pones, energía que atraes. Mientras tú vibras suba, van a subir tus oportunidades. Vamos a ver esto aquí un momentito. Lo que tienes que potenciar en ti es que todo me sale en acción. Fíjate, tienes que potenciar para poder equilibrar esto. Tienes que potenciar tus manos a la obra. El decidirte, el atreverte, el hacerlo. Esta rueda va a girar única y exclusivamente cuando tú lo decidas. Cuando tú digas, vamos a por ello. Aries, este primer trimestre, yo no me voy a atrever a hablar solamente del mes de enero porque son energías muy potentes. Me atrevo a decirte que el primer trimestre tienes aquí una vibración de que estás en un momento de que tienes que dar un paso adelante, sí o sí. Se te aconseja dejar atrás patrones repetitivos, dejar atrás personas tóxicas, todo esto está muy bien. Pero escúchame algo, me lo están diciendo muy fuertemente para ti, Aries. Si tú no das este paso, la vida lo va a dar por ti. Y la vida generalmente no suele ser muy sutil que digamos a la hora de darnos un cambio. El universo no sabe de sutilezas, el universo simplemente sabe que algo para ti ya no va y te lo quita de la manera que él pueda. Punto. Puede ser medio de una enfermedad, de repente sucede algo en tu vida, Dios guarde, que te hace traspolar, ¿no? Y moverte. Así que es preferible que hagamos nosotros mismos el cambio interno y más cuando se nos está advirtiendo para que ese paso lo demos nosotros tranquilos, sin tener que atravesar ningún proceso tormentoso. A ver, tenemos acá, me encanta esta sota de oros. Mira, ¿qué viene? ¿Qué viene para Aries? Viene para ti mucha prosperidad, fortuna, sorpresas. Viene la bendición de haberte atrevido a hacer algo nuevo, de haberte atrevido a enfrentarte. Tú eres un signo muy valiente, Aries, muy líder. Tú eres un signo bastante emprendedor, entusiasta. A ti hay que decirte que no para que hagas algo precisamente y lo hagas bien. Así que me están indicando que muchos de mis Aries van a atreverse a dar un salto con los ojos vendados y confiando en sus potencialidades y en su corazón. Claro que sí. No te me quedas atrás, Aries. Tienes aquí la fuerza para hacerlo. Arcano mayor de la fuerza está contigo, Aries. Este mes de enero vas a sentir una recarga, un chute de energía potente. Este 2025 para ti viene repotenciado con muchas energías positivas. Viene grande, viene fuerte, viene con mucho aliento y sobre todo estás dominando tus demonios internos. Wow, Aries, qué belleza de lectura. Me ha encantado. Número para ti, aspectado durante este mes de enero, empezando el número 10, el número 13, importante para ti. Y también el color azul celeste o colores tierras. Vienen aspectados para el signo de Aries también empezando el año. Aries, te quiero mucho, lo sabes, estás en mi corazón, hoy, mañana y siempre. Vamos adelante, seguimos. Aquí estoy mi gallina de Soltarot. Hasta la próxima. Hola mis amigos de Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos del maravillosísimo signo de Tauro. Feliz año, te deseo a tu amiga Jenny de Sol Tarot, hermosa comunidad de Tauro. Te quiero mucho y lo sabes, te admiro.
Eres un banquete de amor, eres una bendición de ser y lo sabes, te quiero mucho. ¿Qué te puedo decir para ti este 2025? Si escuchaste la introducción, pues te ratifico todos mis buenos deseos para ti, toda esa abundancia, esa evolución, ese crecimiento. Tómalo, recíbelo, reclámalo, haz lo tuyo, claro que sí. Vamos a ver, mis amigos de Tauro, vamos a empezar tu lectura con este hermoso oráculo del cacao, espíritu del cacao. Hermoso, te lo recomiendo, es bellísimo. Empezamos. Uy, Tauro, ancestros. Importante, importante, Tauro. Vamos a hablar fuertemente en esta lectura porque hay seres guías espirituales queriendo hablar para ti y lo vamos a hacer ya. Tienes un mensaje ancestral empezando este año de tus ancestros, de tu linaje. Abraza tu herencia, abraza tu linaje. Nunca, nunca reniegues de tu herencia, de tu linaje. Digo algo, Tauro es un signo muy apegado a la familia, claro que sí, a su tierra. Precisamente Tauro no es un signo para renegar, no, para renegar de sus ancestros, no, para nada. Todo lo contrario, Tauro es un signo todo lo contrario. Pero tus ancestros te están reclamando, te están pidiendo que abraces esa energía ancestral, abraces a esos seres que han partido en tu linaje, que utilices esa energía a tu favor. Están deseosos de ayudarte, de participar contigo. Solo quieren que tú, a través de un respiro, a través de un suspiro, te conectes con ellos. Tu legado y la sabiduría ancestral te están brindando durante este año, te lo van a brindar la fuerza necesaria para tu crecimiento y para realizar tu panorama. Qué hermoso mensaje de tus ancestros, Tauro. Vamos a ver. Vamos a empezar acá. Mira, te voy a decir algo. Te voy a hablar. Para Tauro, puede ser que una mujer, fíjate que hay una mujer, este año, si eres un hombre, fíjate algo, Tauro, si eres un hombre, vas a conocer este año a una persona de energía femenina, bastante fuerte de carácter, una persona que ese ser le gusta mucho, te va a llamar la atención. Quizás lo conociste este fin de año, le gustan las ropas de colores alegres, que esta persona va a tener gran disposición por la construcción, por arquitectura, por dibujo técnico, por estas cosas de dibujo, de arte. Va a ser una persona también que le guste mucho el tema del diseño gráfico, le guste mucho el tema de las bellas artes, de embellecimiento de espacios internos, de exteriores, de ornamentar jardines, escaparatista, de esta gente que ordena los escaparates de las tiendas. Es una persona que es individualista, es algo terca y meticulosa. Este año, Tauro, esta persona es una energía femenina. En las energías no hay género como tal, hombre, mujer, no. Sí es una persona con una energía muy femenina, muy sutil, pero un carácter bastante fuerte. Tiene un yin muy evidente, es una persona muy bonita, muy llamativa, pero tiene una forma de ser bastante masculina, bastante potente. Así que ojo con esta persona, quédatela, quizás la conociste ya para algunos de ustedes durante diciembre, pero este año esta persona va a marcar una pauta en tu vida, Tauro. Puede ser que inicien un negocio, puede ser que empiecen alguna empresa, puede ser que hablen de algún tema particular, que se conocían desde la infancia y ahora de adultos se reencuentran. Puede ser un socio, una socia o también un socio o socia de vida nuevo para ti. Amistad que se potencia, pero me llama mucho la atención esto para ti. Vamos a sacar antes de irnos al tarot una bellísima afirmación para ti, mis amores de Tauro. Tenemos esta belleza que es Venus. Venus, fíjate qué importante. Venus es que me están hablando mucho de temas femenino y de amor. Los vínculos y esto es ayuda. Y este oráculo tan pequeño y tan potente nos habla de ayuda y precisamente me están hablando acá de que tus ancestros quieren que les pidas ayuda, quieren que les hables, quieren que te comuniques con ellos. Aquí nos hablan de los vínculos y los intercambios que mantienes, dictados por la luz de tu corazón. Eso te eleva a la fabulosa frecuencia de la abundancia. El amor hace que tus deseos nazcan. Tauro, no en vano han salido estas energías para ti. A través del tarot vamos a irlas clarificando. Vamos a irlas acomodando, esclareciendo, siempre, siempre para ti. Claro que sí, amigo Tauro. Pero qué belleza de energía. Qué belleza de energía. Recuerda que para descubrir tus fortalezas, tus talentos, esos que
han sido heredados por tus ancestros, tienes que realizar pequeños rituales, como de repente si te gusta encender una vela, enciéndela con conciencia, meditar en silencio, enfocándote en esos ancestros que tu corazón siente que están contigo, reflexionar sobre las cualidades que dominaban en ellos y recordando que también son parte de ti. Claro que sí, recordando que también son parte de ti. Y así hace que su sabiduría te inspire y te guíe en tu camino, Tauro. ¡Qué belleza! Mira qué belleza. Mira, es que por todos lados me viene asociación, 2 de copas. 2 de copas, Tauro. Este año vienen asociaciones para ti. Conocer gente nueva, gente con la que te vas a asociar. Tus ancestros te están ayudando para que conozcas gente nueva. Te van a poner personas en tu camino con energías maravillosas y evolutivas. En eso que estás pensando, eso que estás deseando, que tanto le oras al cielo, ha sido escuchado y se te va a llegar presentado en forma de regalo. De don, de bendición. También me están hablando. Muchos de mis Tauros pueden ser que estén despertando este año dones espirituales. Vayan a estar recibiendo bendiciones. Tienes aquí el 7 de espadas. Nos están hablando de talentos que adquieres o que repotencias, Tauro. Posiblemente talentos que tenías desde la infancia y los habías dormido por X o Y circunstancia. Ahora, en una edad adulta, vuelven a ti, los repotencias, los sacas adelante. También me están diciendo, Tauro, año importante, mes importante para tener cuidado con lo que quieres hacer, con lo que deseas hacer o con tus sueños. Ten cuidado a quién se los dices. Ten cuidado a quién se los comunicas. Tú eres un signo muy reservado, Tauro, yo lo sé. Pero ten cuidado a quien le comentas tus inquietudes, tus sueños. Por eso quizás tus ancestros te están pidiendo que te comuniques con ellos. Si quieres desahogarte, si quieres hablar, pon en sus manos ciertas preocupaciones. Muchas veces es preferible hacerlo con un abuelo, una abuela, un padre, una madre que ya ha fallecido, que estén más allá. Ellos están con nosotros, ellos nos escuchan y siempre están prestos para ayudarlos. Y en tu caso te están pidiendo que lo hagas antes de irte a terceras personas que quizás tengan una visión limitada del panorama, no tan amplio como lo pueden tener tus ancestros y tu linaje, claro que sí. Aquí nos habla precisamente del oculto. Arcano mayor número 18 de la luna. Aquí nos están hablando de situaciones que vas a descubrir este mes de enero, de cosas que han estado ocultas para ti. Fíjate qué potente lo que tu lectura, la inicial, ¿no? Vas a descubrir no solamente a nivel personal, talentos, capacidades, dones, sino que también puede ser que te estés enterando de situaciones que habían estado ocurriendo a tus espaldas, que tú estabas completamente inocente y este año las vas a descubrir. O quizás ya las habías visto, pero no las habías asimilado, que también es importante. La luna nos habla mucho de eso, de aquellas cosas que sabemos que están ocurriendo, que sabemos que están sucediendo, pero algo nos dice como que no creo que sea así, yo creo que no, no, yo sí pienso cosas malas. Tauro, tu intuición es una flecha, tu intuición no falla, Tauro, fortalécela. Si tu corazón late y palpita, cuando presientes algo, ponte la mano en tu corazón, agradece la intuición y hazle caso, actúa con inteligencia, con sapiencia, con calma, tranquilidad, investiga, estudia, observa mucho. Tú observas mucho, Tauro. Observa mucho para que puedas descubrir aquello que ante tus ojos se va a ser revelado y para que en el momento indicado sepas tomar la mejor acción posible. Recuerda que no estás solo. Tienes unos guías a tu lado que te cuidan, te protegen y te respaldan. Claro que sí. 4 de copas. Me gusta. Mira. Para ti se abren 2 caminos muy fuertes, amigos míos de Tauro. ¡Qué belleza! Tenemos aquí un gran grupo de amigos y amigas del signo de Tauro que este año van a decidir tomarse una calma, van a decidir tomarse como un reposo porque ya han venido como que muy acelerados durante hace mucho tiempo, quizás hace años pasados trabajando fervientemente, sol a sol, sin vacaciones, sin fin de año y que vas a querer dar un reposo para celebrar y disfrutar con tu familia, para descansar. Y posiblemente en ese momento es que vas a conectar con energías de arte, de crear. Después que descansas un periodo, pues te vas a entusiasmar, a aprender algo nuevo, una manualidad, a pintar, a colorear, a dibujar, X. Hacer cerámica, cosas con las manos también me están hablando. Y te va a venir muy bien para repotenciarte y seguir adelante por un camino completamente distinto.
un grupo grande de Tauro va a empezar el año, está empezando el año recibiendo elogios, aplausos, vitoreos. Están recibiendo el año con una subida en la escala de su profesionalidad, de su profesión. En tu entorno laboral se han dado cuenta de que brillas mucho y te van a proponer un cargo más elevado, con muchísima más responsabilidad, que tú no vas a dudar en recibirlo. Se te recomienda que mires atrás, mires por detrás de bastidores lo que hay, observes, no digas un sí rotundo a la primera. Di, hombre, gracias, lo voy a pensar, voy a mirar las cosas, tengo mi tiempo para tomármelo, claro que sí, y observa desde otro panorama. Se te recomienda, obviamente, tú haces lo que quieras, Tauro, tú eres el rey, la reina de tu vida y de tu destino, pero si es posible, es bonito que tengas un poquito de aplomo, de decir, muy bien, pues mira, lo voy a estudiar, voy a tomarme con calma, lo voy a hacer, no es darte postín, porque tampoco es elegante darse postín, pero sí es permitido darnos un tiempo para reflexionar. Es de sabios reflexionar, claro que sí. Eso de tirarse a la primera, pues va a hacer que no, eso ya ha quedado atrás. En el fondo de la baraja tenemos lo que se aleja de nuestra mente, las dudas que se van. Estos son piedras en el camino, estos son zancadas que te han querido poner y no han logrado que te caigas, Tauro. Esto va a resonar mucho contigo, Tauro. Si tú has sentido en algún momento durante este año que ha pasado que te han puesto el pie para que te caigas y tú milagrosamente has dado traspiés en el aire y no te has caído, agradece que han sido tus ancestros, ha sido tu linaje, han sido tus seres guías espirituales. Sí, Señor, que están contigo para apoyarte, porque de verdad, Tauro, coméntame en los comentarios, pero a muchos de mis Tauros les han dado duro, les han atacado, les han señalado, quizás te han acusado falsamente, han creado injurias sobre ti, pero eso se destapa. Este año se destapa, este año sale a la luz todo, Tauro. Este año se descubre y prácticamente sin tú hacer nada. Prácticamente sin tú hacer nada. Fíjate algo, con el simple hecho de soltar, confiar en la divinidad y en tus seres guías espirituales, que así sea. Qué belleza, Tauro. Gracias, gracias, gracias. Te voy a regalar una carta de este maravilloso oráculo para culminar esta hermosa lectura. Espero que te guste, Tauro, que está hermosa. Claro que sí. Tienes aquí las llamas del deseo. Ok, empezamos y terminamos muy bien. Aquí, deja que resplandezcan y aléjate de caminos oscuros. Qué bonito, qué bonito. Cuando el corazón arde, Tauro, cuando el corazón está ardiente, cuando tenemos nuestra llama interna encendida, déjame decirte que nada, absolutamente nada nos puede perjudicar y nos puede dañar. Tú eres pasión, tú eres energía, tú donde estás y te plantas, se siente que estás tú. Así que hónralo, honra a tus ancestros, honra tu divinidad y resplandece este año más que nunca. Tauro, te quiero mucho, mil bendiciones, me ha encantado tu lectura. Si te gustó tanto como a mí, déjamelo saber. Me gustaría muchísimo escucharte, leerte. Si te gustó el mensaje, pues, y quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios. Dame un like y suscríbete. Bendiciones, feliz año. Hola, 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 mis amigos de Géminis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hermosos geminianos, hermosas geminianas. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, agradecida, deseándote un feliz año 2025. Si escuchaste la intro, espero que la hayas escuchado. No me cansaré de felicitarte, de desearte lo mejor del mundo, la mayor abundancia, mayor felicidad para ti y para los tuyos. Claro que sí, mucha salud. Hermosa comunidad de Soltarot, los quiero y lo saben, son grandes, son seres lumínicos, seres inteligentes, con ese corazón abierto y chispeante y esa mente completamente abierta. Vamos a empezar con un oráculo de este hermosísimo oráculo, valga la redundancia, de los espíritus del cacao. Es hermoso, me tiene cautivada. La intuición. ¡Ay, Géminis! Importante para ti este año, más que todo este año, no, bueno, este enero de 2025 es tu intuición. Hay fuertes mensajes para ti, Géminis. Este año escucha tu intuición y recuerda tu dirección, se te está diciendo fuertemente a nivel oracular. Año en el que tienes que hacer introspección, de que no puedes dudar, Géminis. Ya es momento de que creas y confíes en tu corazón, es momento que incentives esa vibración tuya, esa voz tuya que es tan potente, tan sabia. Recuerda que todos somos seres intuitivos, claro que sí, porque estamos profundamente conectados al universo, pero en tu caso es una intuición muy bonita porque está muy mezclada
con tu mente, con tu corazón, está llena de inteligencia, no solamente el sentir, sino también lo mezcla Géminis con el pensar. Es una cosa que solo Géminis puede hacerlo. La intuición en ti es una comunicación, es como que comunicas con un espacio sutil y es muy poderoso porque tú puedes entender y puedes sacar un mensaje coherente y correcto de eso que estás sintiendo y pensando, porque puedes unificarlo y sacar lo mejor de ello. Increíble, Géminis, este año para ti. Si tú de verdad abrazas tu intuición, tu corazón y te dejas guiar, este año ya de por sí se aspecta maravillosísimo para Géminis, pero haciendo esto, afirmando que escuchas tu intuición, que te encuentras la dirección, va a ser maravilloso. Vamos a sacar aquí de estas cartas, ¿cómo está ese cielo para ti? Vamos a barajar bien porque sentí que no barajé bien. No puede ser que me salga repetido el signo anterior, así que vamos a barajar para Géminis 2025, enero 2025, mis queridísimos amigos de Géminis. Vamos a ello. Uy, madre mía. Tenemos aquí un Marte, importante Marte, guerrero de Marte. Sí, señor. Mira, Géminis, este año vas a estar muy repotenciado por tu planeta Marte, que es el deseo, es tu ambición, es la acción vital, es tu energía sexual, es tu impulsividad. Este año mis Aries, oye, mira, importante que yo sienta Aries en tu lectura, porque Aries es fuego y tú eres el primer signo de la rueda zodiacal de aire. Ese fuego, esa brisa que te llega de Marte, va a elevar la potencia de tu llama. Te vas a sentir flamante, te vas a sentir vigoroso, vigorosa, fuerte, atractivo, atractiva. Vas a sentir repotenciadas tus dones, tus dotes. Te vas a sentir capaz de comerte el mundo. Vas a tener una energía de atracción muy fuerte, muy pulsante. Puede ser que este año, si no te atreviste en tiempos pasados, años pasados o momentos pasados, a declararte una persona, si estás soltero, si no sentías fuerzas para de repente tocar una puerta, para empezar un proyecto, vas a sentir ese fuego, te vas a sentir repotenciado. Es como que le pongan oxígeno al fuego, ¡fum! Se enciende una flama. Vas a tener el deseo de crecer, el deseo de avanzar, el deseo y la ambición. Mucha ambición sana, claro que sí, me encanta, me encanta. Vas a dedicar tiempo a meditar, vas a dedicar tiempo a escuchar tu voz interna. Se te recomienda practicar mucho la atención plena de estar aquí presente. Si puedes hacer prácticas como mindfulness, si puedes hacer prácticas como meditación, yoga, pilates, sería importante, o simplemente caminar por la naturaleza, te vendría de lujo empezando este año. Tómalo como un hábito diariamente. Date unos minutos para relajarte, para meditar, para caminar por la naturaleza, para ir descalzo a un río, una playa, a un campo, unos minutos. Eso es una bendición. Eso te va a generar mucho bienestar. Eso es atención plena. Eso es para estar presente y reconocer los mensajes sutiles de tu intuición. Confía en tus instintos y permite que te guíen, incluso cuando no puedes ver el camino completo. ¡Qué belleza! Vamos a irnos con nuestros amiguitos Géminis, para ti. A ello. Rey de bastos. Es que viene fogoso, Géminis. Este año, rey fogoso, rey de acción, rey de fuego. No en vano me salió, te nombré el signo de Aries. También puede ser que en tu carta astral tengas a Aries en en un lugar importante de tu carta astral, Géminis, pero que me salga aquí el caballero, el rey de bastos, que es el rey del palo de fuego, que también representa a Aries, es muy importante. También una persona ariana puede ser muy importante en tu vida en este año. Atento con los Aries, aquí nos habla de ese inicio, esa chispa, eso que hacía falta para que tu corazón ardiera. Ese toquecito, ese polvorín que cayó e incendió tu llama. No dejes que se apague, Géminis, por nada del mundo. Que nadie apague tu luz, que nadie apague tu llama. Una vez encendida, no va a haber quien pueda detenerte. Tenemos aquí, fíjate, decisión difícil, sí. Decisión difícil, pero ya tú has contemplado los dos lados de la balanza, Géminis, ya tú has contemplado los dos lados de la balanza. Por eso que se te pide que la intuición la pulas, porque tú vas a tener que escoger, sí señor. Empezando este año, vas a tener que tomar una decisión fuerte en tu vida, me lo están diciendo claramente, en el que se va a requerir que estés muy atento y con el pie en la tierra, pie de plomo, con el corazón ardiente. Vas a tener que tomar una decisión bastante fuerte, sí señor, decantarte por un camino,
me están indicando en este instante de que ya tú tienes como que visto un panorama. Tú tonta no eres, pero sí es verdad que te pueden los sentimientos. Por eso que se te pide que te alinees a nivel de intuición. Si tiras una moneda al aire, antes de que esa moneda caiga en tu mano, ya tú habrás tomado la decisión. Así que practica eso. Tienes aquí lo que, bien con tus dos de bastos, 2 de espadas, decisión importante, decisión fuerte. Me lo vuelven a decir, te va a costar tomar la decisión, Géminis. Es como que en un 3 y 2. Es una disyuntiva, esas son situaciones en la vida en la que ambos caminos queremos tomarlos, ¿no? Difícil, pero en la vida no podemos tenerlo todo. En la vida no podemos tenerlo todo, aunque sí, pero no. En este plano de tercera dimensión, en la máxima densidad de la materia, se nos presentan estas circunstancias para medirnos, para templar, para ver qué tan templada es nuestro acero. Así que aquí se va a poner a prueba tu temple, tu capacidad intelectual, tu intuición y tu don de gentes. Vamos a esclarecer esta energía. Bueno, me gusta, mira, bastos, caballero de bastos también. Este lado para ti viene muy fuerte, Géminis. Viene también implementación de nuevos protocolos en tu vida. Vas a implementar nuevos hábitos este año en tu vida. No estoy hablando de hábitos como el de ir al gimnasio el mes de enero, que todo el mundo empieza y después nadie va, ¿no? Estoy hablando de hábitos a nivel de conciencia, a nivel de luz interna, a nivel de conectar con tu sabiduría, a nivel de entender que ya una vez que tú descubres y conoces y conectas, haces match con ese potencial tuyo interno, ya no te vas a poder desconectar más nunca. Ya es luz para tu camino, es apertura para tu camino. Y eso va a ser justamente en el medio de esta situación que se te está presentando. Quizás ya estén aquí. Se va a estar midiendo tu templanza. Por eso es que salió la intuición. Pero lo vas a hacer muy bien, porque te va a generar paz. Sí, señor. Aquí tenemos la espada se voltea. Aquí ya tú te afianzas. Aquí ya tú pones corte y final a una situación en tu vida. Ya tú se ve que tomas la decisión correcta. Inicias un camino nuevo de apertura, una nueva negociación. Te pusiste a prueba y esa prueba la ganaste con creces. Te subes sobre ti prácticamente, dominas tus demonios. Te dominas tú, no es cuestión de ego, es cuestión de inteligencia y de haber crecido una lección, de pasar al siguiente nivel. ¡Qué maravilloso, Géminis! Esclaréceme, por favor, el 2 de espadas. Me queda claro, pero quiero un poquito más de claridad. Bueno, aquí 2 de espadas esclarecido. Sí, celebración, 3 de copa, alegría en familia, brindis, celebración. Vas a festejar con tus seres queridos más cercanos lo que viviste y la decisión que tomaste y lo que te trajo. Posiblemente te va a traer más regalos y sorpresas de las que imaginabas, Géminis. Porque no solamente la bendición de haber conectado contigo, sino también la bendición de decir, oye, qué belleza, ¿no? No estoy solo en este plano, estoy acompañado, protegido, tengo gente que me ama, gente que realmente me quiere, me apoya, me cuida, está conmigo. Y eso es una celebración completa. Para Géminis, el inicio, aquí lo tenemos. Tenemos el 3 de espadas. Potente. Muchos de mis Géminis tuvieron que atravesar por una situación bastante dolorosa. El 3 de espadas, situación de traición, de dolor, de romper esquemas en tu corazón, de decir hasta aquí yo hago y empezarlo de otra manera, quizás, o retomar otro camino en tu vida, lo cual me lo hablan las de espadas. Tienes en tu poder en este momento todos los elementos a tu favor. Tienes todos los elementos a tu favor porque ya las nubes se han alejado. Aquí el 9 de espadas nos habla que ya saliste de la jaula, ya liberaste la jaula, ya te sientes libre. Se acabó, como decir, la sensación de encarcelamiento, la sensación de estar aprisionado, preso de un sentimiento o de una situación. Lograste vencer algo, Géminis. Ya me comentarás en los comentarios porque es importante. Recobras tu balance en tu vida, te integras con tu ser. Avanzas, creces, prosperas. Géminis, qué lectura más bonita. Me gustaría ir un poquito más a fondo, pero el tiempo apremia. Te digo algo, Géminis, si esta lectura te ha gustado tanto como a mí, dame un like, suscríbete, comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto contigo. Te quiero mucho, Géminis. Feliz enero de 2025. Mil bendiciones y a por todas. Mis amigos del signo de Cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridísimos amigos, amigas,
del signo de Cáncer. Aquí tu amiga Jenny te desea feliz año 2025, feliz enero 2025. Si escuchaste la intro, espero que sí. Ya sabes que te quiero mucho, mil bendiciones, te deseo toda la belleza multiplicada por 1000. Te quiero. Vamos a ver, maravillosa comunidad de Sol Tarot. Vamos a conectar con las energías. Este tarot, este mes va a ser particular. Vamos a leer las energías de esta manera. Siento que mensajes fuertes para ti. Quédate hasta el final, Cáncer, porque para ti viene potente las energías este año, Cáncer. Año, se puede decir, los astrólogos en conjunto, en unanimidad, de forma unánime, han declarado que este será el año del signo de Cáncer. Así que, amigo, amiga, tómalo para ti, decrétalo, reclámalo y a por ello. Vamos a ver una carta de este oráculo maravilloso de los espíritus del cacao. La flexibilidad. ¡Ay, Cáncer! ¡Ay, Cáncer! La flexibilidad, mi amigo. Repite para ti, para tus... Vamos a sacar este tarot aquí. Repite para tus adentros, Cáncer. Fluyo con flexibilidad y consigo paz y claridad. Es el momento de cultivar la flexibilidad en tu vida, Cáncer. La rigidez puede llevarte a la resistencia y al estrés, mientras que la flexibilidad te permite adaptarte y fluir con los cambios. Muy bien, importante, Cáncer. Posiblemente, amigo, amiga de Cáncer, tú has venido atravesando circunstancias bastante fuertes, porque para que este oráculo salga empezando el mes de enero de este año, es porque quizás viniste de un sitial bastante potente en el que te sentiste sometido bajo una gran presión, como un diamante, te sentiste machacado como una uva cuando le hacen vino, te sentiste prensado como una oliva cuando van a sacar el aceite, y te quedaste en esa energía posiblemente por lo duro que fue ese momento. Y ahora que te toca soltar, es como que sientes que no te atreves a hacerlo. Eso es normal, Cáncer. Y más hablando de ti, un signo extremadamente sensible e intuitivo. Te adaptaste a la presión, posiblemente te adaptaste a resistir, te adaptaste a mantener tu coraza cerrada para que no te dañaran, te adaptaste a reaccionar, te adaptaste a atacar para defenderte. Nunca para dañar, yo lo sé, Cáncer, para defenderte. Es momento de que puedas relajar eso, de que recobres tu flexibilidad, recobres tu calma, permitas que eso entre en ti nuevamente. Tu orientación va dirigida hacia la práctica de la adaptabilidad en tu día a día. Esto no es un proceso fácil. Si algo no sale como esperas, Cáncer, confía en que el camino va a formar parte de un plan mayor y mantente en una actitud de mente abierta a nuevas ideas y perspectivas. Este año viene para ti potente porque vas a aceptar que los planes pueden cambiar y se van a buscar soluciones creativas, y no va a ser para perjudicarte, sino porque la vida quiere otros parámetros para ti, otros orientes para ti, otros caminos para ti, Cáncer. Eres un guerrero, eres una guerrera, eres un ser extremadamente noble, potente, fuerte, hermoso, un corazón noble y el número 1 en intuición en toda la rueda zodiacal, Cáncer. Esta se volteó, la voy a dejar para leértela. Ejecuta. Señor, ejecuta acción, ejecuta actividades que te hagan bien, ejercita tu cuerpo para mantenerte flexible, saludable y fluye con flexibilidad, y así vas a conseguir paz y claridad para aceptar todo y disfrutar todo lo hermoso que viene. La emperatriz, Cáncer, nada más y nada menos, empezando tu lectura, la emperatriz, la sabia de sabios en la rueda del tarot, la sabia de sabias, la energía maternal, la energía que todo lo tiene, que todo lo da, que todo lo puede. Es una energía que de constante dar, de constante emanar. Es la madre, la emperatriz, la madre, la que siempre tiene para dar, porque tiene con qué dar, porque no da lo que le sobra, da lo que tiene porque tiene. Da flores porque le sobran las flores, da amor porque le sobra el amor. Esta es tu energía, Cáncer, esta es tu energía este año. Las ventiscas duras pasaron. Ya es momento de salir de la arena, es momento de salir detrás de la piedra y ver la luz del sol. Abrir tus tenazas, tus brazos y mirar al sol, porque lo que vienen para ti son lluvias de bendiciones. Has protegido los tuyos, te has protegido tú, has sabido echar para adelante independientemente de las situaciones que se te han presentado, que no han sido nada fáciles, yo lo sé.
pero es momento de flexibilizar tu vida, tu corazón, de no permitir que se te agrie el alma. No, Señor, ya pasó, ya creciste, ya evolucionaste, ya ese momento turbio hizo en ti lo que tenía que hacer. Tú diste lo que tenías que dar y muy bien recibido ha sido. Así que Cáncer, qué belleza de energía. Vuelves a ser tú y vuelves a ser tú repotenciado. Tú eres el signo cardinal del elemento agua, Cáncer. Eres en la casa 4 de la rueda zodiacal. Representas el hogar, la familia, la casa, la paz, la tranquilidad. Ese sitio donde siempre queremos llegar. Ese sitio donde nos sentimos en paz. Ese sitio donde sentimos que nada ni nadie nos puede hacer daño. Donde podemos ser vulnerables. Eso representas tú, Cáncer. Así que tienes que serlo para ti también. ¡Qué belleza! Tenemos acá nada más y nada menos el Rey de Oros. Mira qué bonito, qué bonita. La emperatriz es el Rey de Oros. Mira, es que qué belleza cuando las energías se unen de tal manera. El Rey de Oros siempre resguarda, se caracteriza por resguardar lo que son los dones, las bendiciones, lo valioso en nuestras energías. El Rey de Oro es el guardián de nuestra fortuna, no solo material, sino toda la fortuna nuestra a nivel de evolución. El Rey de Oro se encarga de resguardar, de protegerla. Y fíjate qué bonita manera de bendecirte y recibirte. Aquí está todo tu oro, aquí están todas tus bendiciones, todos tus dones abiertos para ti. El Rey de Oro te abre la puerta de la bóveda y te dice, toma todo lo tuyo, aquí está resguardado. Has crecido, has avanzado, has evolucionado, te has hecho grande y fuerte, que siempre lo has sido, pero este año, Cáncer, te digo que aquí están tus bienes. El Rey de Oros te abre la bóveda para que los recibas y los disfrutes a manos llenas. En ti está estirar las manos, soltar, confiar y creer cada día más en ti. Y saber que esa dulzura tuya es una luz que no solo te envuelve a ti, sino que envuelve a todos los que te rodean. Cáncer, qué belleza de energía. Mira que tenemos aquí el 5 de espadas. ¿Para qué el Rey de Oros le entrega a Cáncer todas sus bendiciones, todos sus dones? Para que lo compartas, para que no para que te lo quedes, no para que lo encierres en un armario, en un cajón. Es para que tú lo disfrutes y, como hace la emperatriz, lo multipliques compartiéndola con aquellas personas que ya no tienen prácticamente deseos, muchas veces ni siquiera de respirar ni de vivir. Vas a tener Cáncer, muchos de mis cánceres este año van a ser llamados a iniciar a trabajos, de repente como coach, como psicólogos, mentores. Posiblemente se te despierten dones para ayudar a personas, para poder sacar adelante de ciertos barros a ciertas personas que te piden la ayuda siempre y cuando te pidan la ayuda, pero el camino las presenta. Vas a tener esa fuerza, no solamente a nivel energético, sino a nivel emocional, para ayudarlas, para sacarlas adelante, para darles un apoyo moral. ¡Qué bonita energía! Y lo más bonito de todo, como nos lo dice la emperatriz, es que la flor de tu jardín, mientras más regalas, más flores le crecen. Sí, Señor, tenemos aquí la serenidad, la tranquilidad, el hogar seguro, 4 de bastos, 11-11. Esto nos habla de liberación, de estabilidad, de número milagro. El 11-11 es un número maestro de estabilidad, de tranquilidad, de paz, de calma, de saber que estamos haciendo las cosas bien. Mis amigos, mis amigas de Cáncer, este año, si están en tus planes iniciar un proyecto, un negocio, pues déjame decirte que tienes la luz verde. Es el momento de hacerlo. Si deseas estudiar, estudiar algún tema disculpa que tengo la garganta fatal y la nariz tupida. Si quieres iniciar un proyecto, algo, empezar a estudiar un tema, hazlo. Tienes la luz verde para hacerlo, Cáncer. Lo vas a captar todo de una manera tan rápida. Lo vas a captar todo. Vas a ser una esponja para absorber conocimientos, y no solo para absorberlos, sino para ponerlos en práctica. Esto es una energía, claro, mira, 8 de bastos, mira, esto es una energía, Cáncer, de que prácticamente vas a aprender, vas a trabajar haciendo lo que estás aprendiendo. A medida que vas aprendiendo, lo vas a ir trabajando. Mira las opciones, las puertas que se abren para ti. 8 de bastos, puertas abiertas, seguridad. Vas a tener para escoger. Y lo más importante, me están diciendo que el 8 de bastos son noticias que llegan rápidas a ti. Son noticias, son propuestas también que llegan para ti, Cáncer, propuestas. Si tenías, fíjate, algo que me están indicando muy importante, que si tenías algún tipo de trámite legal, de algo ya en tribunales, en juicio, una venta, una compraventa, algo que estaba transitando,
Este año va a haber un cambio, si va lento, va a haber un cambio en el grupo de personas que estaban llevando esos casos y tú vas a ver que esto se va a acelerar. O posiblemente tú sientas la intuición de decirle a tu abogado, oye, ven acá, ¿cómo van las cosas? Y te vas a dar cuenta de que esa persona como que ni se entera de dónde está. Tú le vas a decir un momento, vamos a dejarlo hasta aquí, no pasa nada, y vas a tomar la decisión de empoderar a otro facultado para que te lleve esa situación, y ese momento va a marcar una pauta de velocidad. Todo cobra fuerza, todo cobra empuje. Cáncer, para ti, tu familia. La estrella, la bendición de la estrella, arcano mayor de la estrella, bendiciones, milagros que se cumplen. Para aquellos amigos de cáncer que tengan hijos, que tengan hijas de energía femenina, que tengan hijas, esas hijas pueden ser que estén. Recuerda que en el tarot no hay género femenino masculino, hay energías yin yang. La estrella es una energía yin femenina muy juvenil. Igual que el carro es energía masculina, yang, muy juvenil. Pero esto me están hablando de edades tempranas, menos de 25 años, menos de hijos, prácticamente hijos, ¿no? O nietos, jóvenes que van a estar empezando estudios o profesiones nuevas también, van a estar descubriendo nuevos caminos, se van a poder independizar también, me están diciendo. Vas a celebrar por eso, vas a ayudar a hijos, a hijas a celebrar, a aperturar su vida, a iniciar un camino. Así sea para independizarse. ¡Qué belleza, cáncer! Este año es que digo este año es el año de cáncer. Cáncer, te quiero mucho y lo sabes. ¡Qué bella energía! Vamos a sacar una cartica de acá. De cartas astrales. Tienes aquí, fíjate qué importante. Este año para cáncer, toma nota de esto, cáncer. Para ti va a ser muy importante una mujer del signo Aries, una energía femenina de Aries. Va a ser una persona dotada de energía y resistencia, que se conduce con rectitud. Fíjate que esta persona tiene mucho carácter de emperatriz, es muy rígida ante la vida, es una persona con la que tú puedes sentirte llamada a consultar ante una situación que sientas que hay peligro, como que yo no me atrevo a hacer esto. Esta mujer, esta energía femenina de Aries, importante si no Aries, cáncer, te vas a sentir confianza, te vas a decir, no te preocupes, vamos a darle, vamos a hacerlo, vente, o sea, ese match, ¿no? Esa yunta que necesitamos muchas veces, es importante porque vas a sentir que posiblemente ante un peligro, esa compañía, pues como que lo van a atravesar fácilmente. Y, qué adrenalina, ¿no? Qué bien que salió todo, algo así. Es una persona muy apasionada, con sentimientos profundos y duraderos. ¡Wow, cáncer! Yo te digo algo, este mes de enero es hermoso para ti. Si esta lectura te ha gustado tanto como a mí, déjamelo saber en los comentarios. Y por favor, si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios que se acaban y enseguida nos ponemos en contacto contigo. Abrazos, bendiciones y que la lluvia de éxitos nunca se detenga. Te quiero, cáncer. Hola, 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 Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridísimos amigos y amigas del maravillosísimo signo de Leo? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Te deseo un feliz año 2025. Por si no escuchaste la intro, espero que sí. Recordarte, ratificarte que te quiero mucho y lo sabes, que te deseo lo mejor del mundo en este año que comienza. Vamos a hacer una lectura de este mes de enero del 2025, cómo se aspecta este mes para ti, cómo comienza. Vamos a decretar desde ya, con el pie derecho, claro que sí, con todas las bendiciones habidas y por haber para ti, Leo. Vamos a iniciar con este hermoso oráculo de los espíritus del cacao. La libertad, Leo. Qué belleza para ti este mensaje. Si hay una frase, una palabra que Leo conoce muy bien, precisamente es la libertad. Este año se te ratifica y que afirmes todos los días, cada vez que puedas, que eres un ser libre, sin temor, que tu corazón se encuentra protegido por tu valor, por tu impronta, por eso tan maravilloso que representas, Leo, por esa capacidad tan grande. Este mes de enero te va a traer la luz y la libertad de actuar, pensar, sentir de manera alineada con tus valores, con tus deseos, sin estar limitado por el miedo, por el juicio o las expectativas de los demás. Leo, este año empieza hermoso porque empiezas siendo tú completamente. Precisamente, prácticamente este mensaje para ti es
Sigue siendo tú. Sigue siendo tú. Vives en libertad. Vivir en libertad no es libertinaje. Vivir en libertad implica abrazar la autenticidad, abrazar aquello que eres, reconocerte tal cual eres y amarte tal cual eres, permitiéndote ser fiel a quien realmente eres y esa confianza interior que es lo que te genera paz. ¡Qué belleza! Fíjate qué importante, Leo. Este año para ti va a ser importante. Toma nota. Un hombre del signo de Cáncer. Puede ser una persona que vaya a estar ayudando, porque me están hablando mucho de una persona que quizás esté atravesando ciertos problemas de salud, una persona que puede ser que esté pasando por un momento de miedo a sentir dolor, a sufrir. Tú le vas a prestar mucho, tú le vas a inyectar mucha ayuda a esta persona. Es una persona de energía masculina del signo de Cáncer, que le vas a estar ayudando mucho, posiblemente sea un hermano, un primo, un amigo o una persona que conozcas, que le vas a dar mucha fuerza. En ocasiones, esta persona tiende a encerrarse en sí misma. Contigo va a sentir la capacidad de comunicarse, de hablar, de exponerse, ¿no? Tal cual es, y tú le vas a ayudar mucho, porque es una persona muy sensible, es una persona llena de delicadeza, es sensible, es un soñador, es una persona que está muy metida en el plano, también puede ser de la poesía, de las bellas artes, un escritor, una escritora. Aquí veo una energía bastante potente que me están indicando mis guías, que le vas a estar brindando apoyo, pero no es en vano esto no viene de porque así. Vas a encontrar en esta persona un apoyo. Sí, señor, un apoyo. Vas a ratificar en ti una capacidad. Si ya conoces a esta persona, genial, pero si no, pronto va a estar en tu camino. Y vas a darle aquello que te vas a dar a ti también. Qué bonita conexión, qué bonita conexión. Pero es una energía masculina del signo de Cáncer. Una persona muy íntegra, muy apegado a su familia, a los valores familiares, al bien hacer. Una persona honrada. Qué bonita. Vamos a por ti, Leo. Este mes de enero maravilloso para mis leones y leonas de esta hermosa rueda zodiacal. ¡Wow! La templanza. La templanza en este tarot no, pero la templanza, el arcano mayor de la templanza es representado en el tarot tradicional por una persona dominando a un león, controlando un león. Y es también el arcano mayor que rige tu signo de Leo. Así que te salga la templanza en tu lectura iniciando el mes de enero del 2025 es un gran mensaje para ti. Es el dominar o el haber dominado ya tus furias internas, tus sombras. Recuerda, Leo, que las sombras no están para vencerlas, las sombras están para controlarlas, para sentarnos con ellas a tomar un café, porque las sombras han nacido con nosotros, ¿verdad? Y me están hablando para un grupo bastante de Leo que has logrado ese punto, has llegado a ese punto. Y precisamente por eso es que te vas a permitir, o te estás permitiendo vivir en libertad de lo que implica de abrazar tu autenticidad. Eso nos habla también de controlar nuestras fieras. Eso es lo que te permite ser fiel a quien realmente eres. ¡Qué belleza! Esto nos habla de la templanza. ¡Qué belleza! Se te pide que identifiques también las partes de tu vida donde te sientas restringido y trabaja para liberarte de esas limitaciones. También te invita a la fuerza a hacer eso. Dominar tus leones, dominar tus fieras. Practica el desapego. Practica el desapego. Practica de repente que te sientas que te autoinflijas algo que no eres, que te sabotees. Evita sabotearte. Evita minimizarte tú mismo, porque muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros. Evita esos ruidos internos, dómalos. Permítete ser quien realmente eres, sin miedo al juicio de los demás. Tenemos aquí Arcano Mayor de la Sacerdotisa. Fíjate qué potente tu lectura, Leo. Arcano Mayor de la Sacerdotisa, aquí nos están diciendo de la sabiduría que estás teniendo en este momento para salir adelante, y más que vas a tener. Este año viene cargado de situaciones en las que se va a poner vas a poner a prueba, vas a tener oportunidades de poner a prueba todo lo que has crecido, todo lo que has evolucionado. Muchos de mis leos posiblemente estén deseando iniciarse en temas de
trabajos a nivel jurídico, a nivel de iniciar empresas, a nivel de temas de ser contador, son contadores ya, llevar muchos documentos, papeles. Quizás estás trabajando o vas a trabajar, o se te abre la oportunidad de trabajar en algún tipo de tribunal, algún tipo de fiscalía, algún tipo de bufete de abogados, un sitio, una empresa de contadores. Esto lo estoy viendo muy repotenciado, de que vas a estarte instruyendo, vas a estar leyendo mucho, vas a estar muy pendiente de tus estudios, de aprender, de capacitarte cada vez más. Me gusta ese empuje tuyo, Leo, me gusta porque tú tienes una meta, Leo, tú tienes una meta. Muchos de ustedes la meta es reunirte o reunir más a la familia. Quizás sientas que hay un poquito de alejamiento entre la familia, entre hermanos, y tú tienes una meta como que de unir más a la familia, como que de repente tienes un hijo viviendo fuera y quieres tenerlo a vivir contigo, X, algo así. O hijos se van a vivir cerca de tu casa. Veo una unificación familiar. Hay un gran trabajo de por medio que se está haciendo, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel de control de lo que son las fibras familiares. Este año pasado, 2024, pudo haber sido que haya dejado ciertas soluciones a problemas familiares. Me están hablando claramente de que durante el año pasado se pudieron haber limado ciertas asperezas y este año se van a poner en marcha en camino lo que se planteó. Las soluciones, lo que se planteó, se va a poner en marcha. Sí, señor, claramente. 7 de oros. Tenemos aquí, claramente, la justicia. ¿Ves qué? Aquí es a otro grupo de Leos me están indicando que todo lo contrario, que precisamente el esfuerzo es para no solamente unificar familias, sino que hay hijos que desean irse, independizarse, de repente por temas de estudios, un Erasmus en otro país. Va a haber la posibilidad de hacerlo, sí señor, va a haber la posibilidad de hacerlo. Hijos que se independizan. Familia que crece también, familia que crece, que se une, que celebra junta. Aquí veo también matrimonios, veo bodas, veo uniones, veo celebración por matrimonio, por compromiso, por firma de documentos de papeles, por compra y venta, celebración por haber vendido un terreno, una herencia familiar y que haya llegado a buen término. Eso nos está hablando claramente. Puede ser que el año pasado se sentaron en familia a discutir sobre la venta de una vivienda, de una propiedad, y la conversación llegó a buen término y este año se inicie ese proceso y vayan a celebrar por eso. Va a ser un caso muy bonito porque va a unir más a la familia. Quizás han tenido que llamar a familias que están en el extranjero porque se requieren para cierto tipo de poderes a nivel de firmas y todo esto, y eso ha permitido unión de familia. Claramente me están hablando por ese tema. Enhorabuena, Leo, me encanta esto, qué bonito. Una carta para acá. Tenemos la reina de espadas. Tenemos la capacidad de dejar atrás lo que ya no nos hace bien. Muchos de mis leos están dejando atrás posiblemente temas de adicciones, temas de adicciones no solamente a la comida, a una sustancia, al alcohol, al tabaco, sino adicciones al pensamiento repetitivo, adicción a pensar las cosas más de lo normal, adicción a sentirnos que no podemos llegar a un sitio porque no somos suficientes. Eso se queda atrás. Recuerda que tienes la libertad para ti y esa es la orientación que tienes en tu camino este inicio del 2025, este enero. Wow, Leo, me encantan tus energías, me fascina tu lectura. Si te ha gustado tanto como a mí, dame un like, suscríbete, comenta. Te quiero leer, Leo, me encantas, bendiciones. Tu amiga Jenny se despide, hasta la próxima. Abrazos. Hola mis queridísimos amigos, amigas del signo de Virgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Virgo? Aquí excelentemente bien, tu amiga Jenny, agradecida por tu presencia, por tus energías. Si escuchaste la intro, espero que sí. Te ratifico mis energías positivas para ti, mis bendiciones, mis deseos de avance y de prosperidad en familia. Por supuesto que este año 2025 sea uno de los mejores años de nuestras vidas. Claro que sí. Te quiero mucho y lo sabes. Como comenté en la intro, me vas a disculpar el tono de la voz. Estoy muy afectada a nivel de garganta, a nivel de respiración, pero seguimos adelante. Será pasajero. Para ti, Virgo. ¡Oh, qué potente! Bueno, Virgo, yo siento que contigo vamos a hablar un poquito. A ver, te comento una afirmación importante para ti. El karma. Acepto. Y con el amor
me conecto. Importante, mis amigos de Virgo, importante. Este mes de enero del 2025 nos inicia con una energía bastante bonita en el que, como ya tú sabes, el karma es una ley de causa y efecto. Simplemente todo lo que haces, piensas o dices tiene una intención cuya vibración atrae hacia ti. Esto lo tenemos claros, esto lo tenemos muy claro. Y este año precisamente es un tiempo para reconocer cómo tus acciones pasadas han influido en tu presente. Es un punto muy esencial para entender el camino actual. No es preguntar por qué me pasa esto. Disculpa. Así es, Virgo. Cada lección es una oportunidad que tenemos para crear tu futuro, para crear un futuro más armonioso, más equilibrado. Se requiere mucho en este momento meditar, todos, solamente tú, todos a nivel global, meditar sobre las acciones, sobre las intenciones y asegurarnos de que están alineadas con el bienestar nuestro y el de los demás, en beneficio de todos y en perjuicio de nadie. Hay que cultivar, es un mensaje fuerte que llega para ti este 2025, empezando, Virgo. Se requiere cultivar mucho la gratitud y practicar la compasión, el perdón, tanto hacia ti como hacia los demás. Es importante, este mensaje es muy bonito, Virgo, porque no hay nada más hermoso que el agradecer. No hay nada más hermoso que, no hay nada que nos conecte más con nuestro nivel evolutivo, con nuestro siguiente nivel de evolución, que el agradecimiento, que el poder entender que lo que nos llega no nos llega simplemente de gratis, sino que es para indicarnos una lección, para indicarnos un camino. Esto es hermoso. Vamos a tomar nota de este mensaje. Vámonos al tarot, Virgo, contigo. Tenemos, mira, sí, es que hay que dejarse de las cargas. Fíjate que el 10 de bastos es el fin de una carga para ti, Virgo. Gracias. Se termina una época, una temporada en la que posiblemente estuviste llevando o sintiendo que llevabas como un exceso de carga que no te correspondía, que te sentías como que presionado, llevando como que un peso que no era tuyo. Este 2024 prácticamente pudiste deshacerte de muchas de esas piedras innecesarias en tu mochila. Recibe este 2025 entendiendo, comprendiendo que tu camino te lo marcas tú, que es mejor ir ligero de equipaje, libre con el viento, con la mente fresca, para poder avanzar y recibir a manos llenas todas las bendiciones que nos llegan. Me gusta mucho esta energía porque el peso más grande que podemos llevar es el rencor. De repente el rencor hacia alguien, de repente el miedo, el temor, son energías muy pesadas, son energías que para nada nos ayudan. No, señor, eso se queda atrás. Este año empecemos sin miedo, sin dudas, sin temor, sin esas energías de pensar que va a faltar algo, que hay carencia. No, señor, todo lo contrario. Energías de abundancia, energías de prosperidad y agradeciendo hasta lo que no se tiene, porque manifiesto que lo tengo ya. Así no lo pueda tocar, ya existe. Qué belleza, energía. Mira cómo se abren las opciones para ti, Virgo. Qué belleza, para ti se nace para un nuevo mundo. Mira, opciones en tu vida, Virgo. Qué belleza, opciones para escoger. Mira, estas cartas son maravillosas. Tenemos aquí el 8 de bastos, arcano mayor 21 del mundo. En este tarot es muy lindo porque es muy gráfico. Literalmente es un parto, nace un bebé. Es como un antes y un después. La vida intrauterina y la vida extrauterina. Son dos vidas muy distintas para el bebé y para la madre también. Así que hay opciones. Hay muchas opciones en tu camino, en tu destino, en tu mesa. No te van a faltar posibilidades, probabilidades, caminos que avanzar. ¿Por qué? Porque tienes que llenar ese espacio que has vaciado, eso que has dejado atrás, esas quejas posiblemente. Y todos nos quejamos, pero a veces nos quejamos tanto que no nos escuchamos. Es dedicarse a escucharnos, a ver qué verbo estamos utilizando, cuántas veces nos quejamos al día y vaciarlo de la mochila para que podamos tomar las mejores opciones y rellenar ese equipaje de cosas lindas y recibir un nuevo mundo, una nueva vida,
un nuevo momento. Para muchos de mis amigos del signo de Virgo también les estoy hablando de que puede ser que literalmente, si es así, bendiciones, claro que sí, desde aquí, este año vayan a estar recibiendo un nuevo ser en la familia, bendecido sea, o la noticia de que la familia crece, una hija, un hijo, vaya a esperar un bebé. Este año puede ser que muchos de mis amigos de Virgo se hagan padres, madres, aumenten sus familias, estés en edad reproductiva, o que seas tus nietos, vayas a tener otro nieto, otra nieta, bendecido sea. Claro que sí, gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias. Toda vida nueva que llega es la ratificación de que Dios nos está mirando siempre. Claro que sí, qué milagro tan hermoso la familia. Así que recibe a manos llenas, con bendiciones, todo lo lindo que llega para ti este mes de enero, empezando el año, la primera pauta del año para ti, Virgo. Espectacular. Tenemos acá celebración, festejo, te afianzas y te alejas de un sitio que desde hace tiempo ya no te sentías como que a gusto de estar. Vas a poder marcar la pauta y decir hasta aquí llegué, imponerte, decir ya, hasta aquí. Aguante esta situación, por las buenas, claro que sí, con toda la diplomacia que te caracteriza, Virgo, pero te das cuenta de que ya allí no haces nada y decides marcharte por la bonita, marcharte por lo lindo, porque 8 de bastos, 8 de copas, 2 ochos, tenemos aquí las opciones que se te presentan y tú tomas una de esas para abrirte camino. Qué belleza, hace un mundo nuevo, con toda la decisión del mundo. Hay celebración en este tipo de evento también, hay festejo, te van a aplaudir por ello. A ver, Virgo, ¿por qué? Fácilmente, claramente está aquí, porque ya en ese momento se llegó en el que había una traición bastante fuerte, había como hubo, o se atravesó por un momento, no solamente de traición, sino como que de sentir que ya tenías el corazón aprisionado, de que ya no podías estar más en ese sitio porque era demasiado evidente la mala energía, la incomodidad. Así que tú como el loco te lanzas a una vida desde el cero. Qué bello, pero no desde el cero, Virgo, sino con una mochila llena de las opciones que se te abren en tu destino. Este 2025 va a marcar para ti una pauta importante, Virgo, amén que así sea. Te vas a atrever a lanzarte a lo nuevo, a la aventura, bien sea iniciar una vida nueva, un proyecto, de divorciarte, de volverte a casar, de lo que tú decidas, este año es para ti, Virgo. Tienes la potencia para hacerlo, tienes en tus manos las llaves, tienes en tu mano lo correcto, en tu corazón lo correcto, y te has liberado de un equipaje bastante fuerte. Eso sí me sale muy marcado aquí, Virgo. Te dejas atrás todo el dolor, todo lo que te causó dolor, lo dejas atrás. Qué belleza de energía. Tenemos aquí 6 de copas, fíjate, bendiciones. Nuevamente me vuelve a salir energía de familia. Puede ser que los niños van a crecer en tu familia, definitivamente, Virgo. O la gran mayoría de mis amigos de Virgo. Hay crecimiento de familia, sí, señor. Se conoce un nuevo primo, una nueva prima, un nuevo hermano, una nueva hermana. Qué belleza de energía, claro que sí. Bendito sea esto. Virgo, si te ha gustado esta lectura, tanto como a mí, déjame un like, suscríbete y comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjanoslo saber en la cajita de comentarios y enseguida la hacemos realidad. Te quiero mucho, Virgo. Mil bendiciones y adelante. Hola, 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 mis amigas y mis amigos del maravilloso signo de Libra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Agradecida por tu presencia. Nunca me cansaré de decírtelo, por tus maravillosas energías. Si escuchaste la intro, pues sí, estoy malita de la garganta, muy afectada a nivel de vías respiratorias. Nada grave, gracias a Dios. Tema de la temperatura gélida. Así que vamos para allá, mis amigos de Libra, hermosas de Libra. Vamos a decretar desde ya que este enero de 2025 viene con todas las energías de apertura, de evolución, de crecimiento, de amor para ti y para los tuyos, en beneficio de todos y en perjuicio de nadie, claro que sí. Avancemos con este hermoso oráculo de los espíritus del cacao. Tiene la oportunidad, ay Libra, qué belleza de oráculo. Este oráculo es nuevo, recién me lo acabo de leer, tendrá conmigo 2 días. Y es una belleza, te lo juro, es una belleza. Este enero de 2025 no solamente se te aspecta lleno de oportunidades, de avance, de prosperidad, sino que se te pide que afirmes de que las oportunidades son simplemente la valentía de crear, la valentía de medirte y de probarte en diferentes aspectos de tu vida. Las oportunidades pueden llegar de maneras completamente inesperadas y es muy importante estar
receptivo con ellas, con los brazos abiertos. Y yo sé, puedo sentir en ti, en tu energía, esa apertura de libertad, esas energías limpias, esas buenas vibras. Yo sé que el 2024 ha sido un año bastante fuerte, donde nos hemos templado todos, donde a todos se nos ha puesto a prueba. Ha sido como un año de forja. El acero que nos sirvió se tiró. Aquí pasamos acero bueno, ¿no? Madera fina. Sí, Señor. Así que las oportunidades se abren para ellos, para recibirlas con los brazos abiertos. Libra, mantén una actitud positiva y una mente abierta, ya que las oportunidades suelen aparecer cuando menos nos los esperamos y pueden ser catalizadores para grandes cambios y crecimiento. ¡Qué belleza, mis amigos de Libra! Vamos a empezar con el tarot aquí para ti. Vamos a ver desde ya. 9 de espadas, sí señor, 6 de bastos, 9 de oros. A ver, Libra, fíjate algo. Aquí tenemos el fondo de la baraja. Para ti tenemos aquí el culmin de un momento en el que estuviste posiblemente apresado en una jaula, que muchos de mis líderes pudieron haberse sentido como que con un freno que no sabían por qué lo tenían, pero era como un freno, como un deseo de volar y de tener las alas amarradas, algo así. Y ahora simplemente ya ves, ya saliste de la jaula y te sientas en la rama del árbol a observar el panorama, a observar la libertad con la puerta abierta, sin miedo a volverse represado, sin miedo a un pasado, sin miedo a lo que dejaste atrás, viendo lo que tienes por delante, viendo que por delante tienes triunfo, tienes éxito, tienes un 6 de bastos, Libras, tienes gente que te valora, que te quiere, que te aplaude, gente que te vitorea. Veo en tu futuro muy cercano victorias, veo aplausos, celebración. Aquí tienes oportunidades que posiblemente algunos de mis Libras van a estar entrando. Fíjate que del 9 de espadas y vamos al 9 de oros es importante porque es más de lo mismo, pero en otro tipo de ámbito. Este es el ámbito emocional. Muchos de mis Libras dejan de ser ya, por así decirlo, los solteros codiciados, ¿no? Como que estas personas que después de un largo periodo de soltería, ya les llega como que Y me gusta porque el 9 de oro nos habla de eso, de la soltería bien llevada, de esa gente que dice, yo estoy soltero pero me siento bien. Yo estoy a gusto, tengo mi casa, mi trabajo, estoy a gusto conmigo, me la llevo bien conmigo, la paso bien conmigo. O sea, que es soltero no porque le falten opciones, sino porque realmente quiere estar consigo. Y me gusta por la decisión que estás tomando, Libra, según esta lectura, de hacerte en pareja, de iniciar un camino en pareja, de pasar por tomar la decisión y tomar la acción, bastos es acción, de ir hacia adelante. Por eso que celebras y festejas, porque muchos de mis Libras pueden ser que no solamente se estén comprometiendo, estén haciendo planes matrimoniales, sino que también puede ser que estén por comprar una vivienda nueva, amén, que así sea, por mudarse, porque hay un plan, pero tiene que ver con la familia, con la pareja, con eso, con que la casa ya se nos queda pequeña, vamos a tener que comprar un sitio más amplio porque somos más. Y esto es bonito porque viene lleno de mucho amor. Viene lleno, el 9 de oros, ya lo que queda es el 10 de oros. Entonces el 10 de oro ya es cuando ya la mudanza se ha dado, cuando ya la familia vive junto. Esto es el 9, que es el primer paso hacia. Me encanta. Mira, avance el carro, arcano mayor del carro, hermoso arcano mayor, nos habla de ese avance, de esa proyección, de ese ir hacia allá, de que los caminos se aperturan, de celebrar, disfrutar el proceso y el camino. Me gusta mucho, porque tú has evaluado muchas oportunidades con ese 2 de bastos, evaluaste muchas oportunidades con claridad, estudiaste, tú decidiste qué es lo mejor para ti y no lo decidiste de una forma fría, lo decidiste con tu corazón, sin temer riesgos, sin pensar en cálculos extremos. Tú eres un signo de aire que piensas, muy mental. Tú piensas las cosas 1000 veces antes de hacerlas. Y esto no te lo calculaste tanto, no te lo pensaste tanto, fluiste más con tu corazón que con otra cosa. Tu intuición te acompañó muchísimo. Me gusta porque vas a aprovechar cada momento de este camino. Lo vas a disfrutar como nunca. Vas a disfrutar el proceso, el camino, lo vas a vivir, vas a aprovechar lo que se te presenta paso a paso, porque reconoces que cada paso que das es hacia tu crecimiento y hacia tu evolución y hacia tu perfecto éxito. ¡Wow! Libra,
Mira, regalos para ti. No te van a faltar regalos, no te van a faltar oportunidades. Es como que es algo así como cuando yo no quiero estar con nadie, ahora que quiero o hacerme pareja, todo el mundo quiere llegar también, ¿no? No, ya tú te decidiste por algo, por alguien, tú tomó una decisión, sí señor, pero te van a llover oportunidades. Te van a llover sonrisas, regalo, no va a faltar que te toque la puerta, ni te haga una llamada. Vas a estar como magnético, magnética, atractivo, atractiva, particularmente este año, empezando desde enero. Qué bonito para ti, Libra, qué bonito. Fíjate, si es que lo tenemos. Para muchos de mis Libras los están stalkeando por redes sociales, los están checando, verificando, como que para ver qué está haciendo, tus fotos que subes a tus estados, este tipo de cosas que permite la tecnología hoy en día, ¿no? Y este es un tarot bastante actualizado en este tipo de cosas, así que es como que a ver qué está haciendo, con quién está saliendo, qué es de la vida de Libra, ¿no? Con quién anda, con quién está, ¿no? Esa energía, así que, ay, sí, tomaste la decisión, vamos a picar aquí en 2, vamos a picar en 3 y saquemos una última carta por aquí. Tenemos dinero para ti, dinero, trabajo, fortuna, éxito, prosperidad, establecimiento. Rey de bastos nos habla de asentamiento, nos habla de prosperidad, de caminos abiertos y de mucho trabajo, eso sí, mucho trabajo, pero muy bien remunerado, muy bien remunerado. Vamos a sacar aquí una carta, amén, que así sea, claro que sí, Libra, claro que sí, que no falte. Importante, aquí tenemos el planeta Neptuno. Wow, Neptuno para ti este año va a ser importante, Libra. Es el planeta de la disolución de la materia. Es el momento de poder llevar del plano no material a lo material. Es el momento de la disolución de la materia, de los sueños, de las fantasías, la imaginación, el subconsciente, de la espiritualidad cósmica, y es el planeta de la confusión. Pero me gusta mucho porque tú tienes tus sentidos alineados con tu claridad. Tú estás aprovechando las oportunidades y estás creciendo. Así que no va a haber pantalla turbia que te haga voltear para los lados. No van a haber luces de neón. Simplemente hay enfoque y oportunidades bien aprovechadas. Libra, si esta lectura te ha gustado tanto como a mí, dame un like, suscríbete y comenta. Y si quieres una lectura personalizada, pues déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida la haremos realidad. Libra, te quiero mucho y lo sabes. Bendiciones y a por todas. Hola mis amigos de Escorpio, ¿qué tal? ¿Cómo están esos amigos, esas amigas de signo de Escorpio, maravillosos escorpianos? ¿Qué tal? Aquí tu amiga Jenny, agradecida por tus energías, por tu presencia, deseándote un feliz año 2025. Si escuchaste la intro, pues lo ratifico, te quiero mucho y lo sabes, bendigo tus energías, te auguro un año lleno de éxito, de prosperidad, de amor, de evolución, de muchos éxitos con tus seres queridos. Claro que sí, Escorpio, a por ello. Vamos a ver acá, como comenté en la intro, pues estoy bastante afectada de la garganta, de la nariz, así que, bueno, vamos poco a poco y a por ello. Gracias, gracias, gracias. Vamos a empezar con una carta oráculo de los espíritus del cacao para mis amigos de Escorpio. Vamos a por ello, una carta maravillosa, este es un oráculo espectacular. Tenemos aquí la abundancia para ti. Gracias, 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 gracias. Ole, ole, Escorpio. Hablando de abundancia y salta la abundancia para ti. Para ti, una afirmación maravillosa es que con confianza y pasión tomas acción. Año para Escorpio de acción. Mes de enero empezamos con acción, con el pie hacia adelante, levantándonos con el pie derecho, recibiendo este año con el pie derecho. Claro que sí, con acción, con confianza, con pasión, haciendo las cosas que quieres y que te gustan, con una meta definida. Este oráculo es muy potente y marca de que estás en un momento propicio para atraer y manifestar la abundancia en tu vida. Todo aquello que te planees, que te plantees, pues sí, recíbelo a manos llenas. La abundancia no solamente se refiere en la parte económica, material, que sí, pero también se refiere a la riqueza emocional, espiritual y mental. Esa es la verdadera abundancia, esa es la que atrae la otra abundancia. ¡Qué belleza! Y bueno, tú sabes que para atraer esta bella abundancia, practica la gratitud constante, diaria, enfócate en lo que ya tienes, agradécelo.
Claro que sí, rodéate de personas y situaciones que te inspiren, que te apoyen. Reconoce esos sectores en los que te sientes querido, que te sientes protegido, que te sientes aplaudido. Esas acciones que tú ejecutas y sientes que el corazón se te entibia. Eso es muy bonito. Al reconocer la abundancia presente en tu vida, te abres a traer más abundancia. Vamos al tarot, mis amigos de Escorpio. Mira qué belleza, tenemos aquí 4 de oros. El que guarda pan para mayo y pasto para su caballo, ¿no? Aquí me gusta mucho, Escorpio, porque tú has sabido muy bien administrarte, no solo a nivel de tiempo, sino a nivel de materiales, de oros. Has sabido mantenerte el equilibrio económico para tiempos difíciles, para tiempos tormentosos, y eso se te va a multiplicar porque llegas a una meta, pero llegas tranquilo, llegas con un buen balance económico. Se puede decir que no es algo como para decir que estamos derrochando, pero sí tranquilos. Gracias a una buena administración, a una persona que ha sabido administrar sus bienes, sus recursos, no solamente a nivel de economía, sino también de tiempo. Es como que, fíjate, 8 de oros, es que es trabajo. Has sabido hacer de todo y de todo un poco, pero has sabido hacerlo todo y bien hecho. Has administrado un tiempo bastante que de repente, ahora mismo, posiblemente muchos de mis escorpios estarán diciendo cómo lo he hecho o cómo lo estoy haciendo. Este es el 3 de oro y tengo el 8 de oro en la cabeza. Fíjate qué importante, porque claramente es el trabajo muy bien hecho, el haber sabido poner tiempo para todo. El 3 de oro nos habla de la continuidad en un trabajo, continuidad en una energía, el trabajo constante, el trabajo en equipo. También nos habla el 3 de oro, aprender herramientas nuevas, uso de herramientas nuevas, de técnicas nuevas. Tenemos aquí el 3. Fíjate cuántos números, 4, 3, 3. Tenemos aquí claramente celebración, disfrutar por pequeños grandes logros, de pequeños grandes avances, ¿no? De que cada paso hay que disfrutarlo, cada paso hay que permitirse mimarse, consentirse, darse un espaldarazo, decir, oye, qué bien lo has hecho, disfrutar, darnos un regalo, compartir con nuestros seres queridos por cada victoria, cada pequeña victoria que nos lleva hacia la meta final. Es importante, y de esto va a estar plagado este mes de enero de 2025, y con esa energía todo el año, Dios lo permita, porque es el recibir a manos llenas una recompensa por un trabajo muy bien hecho. Sí, Señor. Tenemos acá la celebración, el avance. Sí, es que esto va a seguir. Arcano mayor del carro, número 7. Esto es una energía que sigue y se multiplica, se dupla. Cada vez que, como la masa de hojaldre, ¿no? Que primero empieza con varias capas y al doblarla se multiplican y así va, ¿no? Entonces, esa es la energía que va creciendo de una manera proporcional. Hermoso, siempre ascendiendo. Aquí nos están hablando del rey de espadas. El rey de espadas es cortar con ciertas dudas, con ciertas actitudes que ya están viejas en tu energía presente. Es como que ya te has quitado una piel, te has quitado un caparazón, lo has dejado atrás, y tú no te vas a devolver a ver si otra vez cabes en ese caparazón, porque ya tú no vas a caber en ese caparazón, ya tú estás generando uno nuevo. El rey de espadas nos habla de disfrutar tu nuevo espacio, disfrutar un espacio más amplio, más grande para ti, donde te puedas adaptar mejor, sentir mejor, así como hace el cangrejo, el escorpión también. Ellos, llegado cada cierto tiempo, la langosta, se esconden tras una roca porque ya su caparazón no cede, les molesta. Se despojan de ese caparazón, quedan vulnerables y se genera un caparazón nuevo más amplio. Pues así es. No te regreses a patrones antiguos de conducta en los que te autorreprimías o te autolimitabas, porque tienes patrones nuevos para generar más espacio en tu vida y más capacidad para crecer más. Esto me están hablando también de muchos amigos del signo de Escorpio estén sintiendo posiblemente dolores a nivel óseo, dolores a nivel de articulaciones, todo esto. Nada grave. Si tienes alguna patología con respecto a ello, pues mira, porque las espadas son huesos, sobre todo columna vertebral. Si tienes alguna dolencia, pues primeramente ve a tu médico, un chequeo no viene nada mal. Es recomendable el inicio de años un chequeo médico. Y también pues plantéate una rutina dentro de tus capacidades, con la supervisión de tu doctor o tu doctora.
una rutina de ejercicio, estiramiento, yoga, reiki, hacer movimientos con tu cuerpo, caminar al aire libre, ejercicio de respiración, mucho ejercicio de respiración y de flexibilidad, de estirar, los músculos, ¿no? Eso es muy importante. A ver, tenemos para acá. Wow, me gusta aquí el hierofante, me gusta el Papa, porque esto nos está hablando de una etapa de que Escorpio ha llegado a un punto, disculpa, un punto de conocimiento, de sabiduría, que ya está como un nivel de maestría, un nivel de poder ofrecer lo que tú tienes y dárselo a otras personas, de poder con ello transmitirlo. Esto es importante porque muchos de mis amigos de Escorpio durante el mes de enero se sientan llamados a comunicar, a aperturarse, a hablar, a dar cursos, talleres, clínicas, de repente a ser tutor, mentor en cierto tipo de áreas, de hacer mentorías con respecto a un tema en el que eres bastante profesional, independientemente si seas a nivel de coach, de comunicación o a nivel de enseñar y transmitir cómo se utiliza una herramienta. Este año es maravilloso, Escorpio, empieza hermoso para ti. Me gusta muchísimo porque la abundancia está por todas partes. Y la más importante es la abundancia de conocimiento, la abundancia de valores aprendidos y de la madurez que has adquirido. Porque para llegar al punto del hierofante, que es el arcano mayor número 5, se requiere haber pasado por muchos niveles. Y esto es un nivel de maestría. En el fondo de la baraja tenemos nuevos comienzos para ti, Escorpio, as de espadas. En este enero vas a iniciar un proyecto. Muchos de ustedes van a iniciar un proyecto nuevo que quizás tuviste tiempo pensándolo y no lo habías materializado. Pues tienes la sabiduría para hacerlo. Fíjate que el hierofante, vamos a las de espadas. Tienes la sabiduría para hacerlo. Esto va a ser un éxito total, Escorpio. Si lo estás pensando, pues hazlo. Tienes el avance, tienes el conocimiento, la acción, la fuerza, las ganas de trabajar. Todo lo tienes dado para que esto sea un éxito. Y quizás a través de este proyecto puedas ayudar a muchas personas y transmitir tus conocimientos. ¡Qué hermoso, Escorpio! Mira, Escorpio siempre me sorprende y esta no iba a ser la excepción, en lo absoluto. ¡Ay! Saltó. No, vamos a barajar bien, ¿verdad? Vamos a barajar bien estas cartas de el cielo para Escorpio. Tenemos aquí a Saturno, importante para ti este año. Saturno va a marcar una pauta en la vida de mis amigos de Escorpio. Fíjate que Saturno es la forma del alma, es la sabiduría, es la limitación, la justicia, el maestro, el padre, el karma. Se puede decir que prácticamente es el hierofante en la rueda astrológica. Así que tus dones, tus dotes, tu aprendizaje, tu evolución, Escorpio, este año va a brillar. Va a brillar. Tienes de tu lado muy buenos aspectos, iniciando este enero del 2025. Reclámalos para ti. Deseo que así sean, multiplicados por 100. Tómalos, reclámalos, manifiéstalos en tu vida, en tu abundancia. Escorpio, te quiero mucho y recuerda afirmar: con confianza y pasión tomo acción. Te quiero, Escorpio, y hasta la próxima. Mil bendiciones. Hola mis amigos de Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estás, sagitarianos, sagitarianas, hermosos, preciosos, gente de vibras evolutivas, de avanzada, mis caballos del zodíaco? Aquí tu amiga Jenny, bendecida por tu presencia, bendecida por tu energía maravillosa. Vamos a hacer una lectura de este mes de enero del 2025, mes que se aspecta, decrétalo conmigo, maravilloso. Claro que sí, como siempre, como siempre. Si escuchaste la intro, viste la intro, ya sabrás que estoy constipada, un poquito mala de la nariz, pero normal por estas fechas. Hace frío y es normal. Así que vamos a contigo, Sagitario. Vamos a decretar desde ya toda esa abundancia, esa lluvia de abundancia para ti y para los tuyos, claro que sí. Este hermoso oráculo de los espíritus del cacao, bellísimo. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti. Abundancia. ¡Ole! ¡Ole! Eso que ha barajado bastante, ¿eh? Estamos en una de abundancia. Definitivamente la voy a dejar. Claro que sí. Tu afirmación es que con confianza y compasión tomas acción. Claro que sí, es el momento ya de tomar acción. Si te pensaste que ibas a hacer algo y lo querías hacer y no lo hacías, pues hazlo. Porque con confianza y pasión tomas acción. ¡Qué belleza!
Ay, Sagitario, estás en un momento propicio para atraer y manifestar abundancia en tu vida o para que se siga manifestando. Esa es la mentalidad. La abundancia no solo se refiere a lo material, sino también a la riqueza emocional, espiritual y mental. Ya tú lo tienes claro. Claro que sí. Toda la gente de esta comunidad son seres muy abiertos, muy despiertos, seres de luz, seres de avanzada, seres que están aquí en misión de evolución. Claro que sí. Y estás consciente de que para atraer esa abundancia, has de practicar gratitud diaria, enfocándote en lo que ya tienes, agradeciendo eso que ya tienes, rodeándote de personas, situaciones que te inspiren y te apoyen y reconocer la abundancia presente en tu vida, abrazarla. Haciéndolo te estás abriendo a recibir más abundancia en tu vida. Tenemos acá: se te toca la puerta, sota de oros para proyectos, propuestas nuevas, empezando el año, Sagitario. Pendiente, si había quedado algo el año pasado por hacer, por definir, mira, en los primeros días de este mes de enero ya empiezan las cosas a alinearse, ya se acabó el tiempo de fiesta, se acabó todo, ya empiezan alinearse todo lo que tú habías planeado para que se haga realidad. Empieza el trabajo, sota de oros es trabajo, es abundancia. Puede ser que muchos de mis sagitarianas les estén proponiendo un ascenso de trabajo, les estén tocando la puerta para decirles que van a tener mayor responsabilidad, lo que conlleva una mayor remuneración, si tú lo aceptas, por supuesto, previamente haberlo estudiado. También puede ser que estés iniciándote en nuevos temas de estudio, de trabajo, para un cargo con más responsabilidad y que requiera más conocimientos. Está muy bien aspectado. Todo lo que se aprenda, nos los llevamos somos nosotros. Si es estudiar, estudia, aprende, capacítate. Esto es parte de la abundancia también. Tenemos aquí la decisión que vas a tomar. Te van a poner a tomar una decisión. Empezando el 2025, este mes de enero, vas a tomar una decisión. Nada que te vaya a causar insomnio, por supuesto que no. De hecho, siento que lo tienes muy claro, que ya tú estabas esperando como que esto para dar el paso. Como que ya te lo esperabas. Ah, sí, claramente. Mira, sota de oros, 2 de bastos y as de bastos. Mira, ya no solamente es que se te toca la puerta, sino que estaban esperando a que tú dieras el primer paso adelante, diste ese paso y se hace tu voluntad. Se inicia, se pone acción. Sota de bastos, el as de bastos es la acción que se pone, que se ejecuta y comienzas a hacer desde el primer minuto cero eso que se está poniendo en tus manos. Lo empiezas a hacer con mucha sabiduría. Me están indicando que puede ser este tipo de energías en las que tú siempre has querido desarrollarte en un área, que siempre has tenido conocimientos de esa área y siempre estuviste esperando como la oportunidad y ya la tienes. Y ahora no solamente lo aceptas, empiezas, sino que lo haces por la puerta grande, por la puerta de la acción. Lo haces con bendiciones. Se hace tu voluntad. ¡Wow! Esto ya te lo habías pensado, Sagitario. ¡Ay! Esto ya te lo venías pensando tú. Sí, señor. Mira, claro que sí. Aquí tenemos la suma sacerdotisa. Aquí tenemos, esto no es azar. No, señor, esto no es azar. Esto es un trabajo que tú vienes haciendo desde hace tiempo, Sagitario. Esto es un conocimiento adquirido con el tiempo. Esto es el haber pulido una capacidad. Esto es haber pulido un don. Es algo que te gusta, que se puede decir que comenzó siendo como una especie de hobby, por qué no decirlo así, y ha terminado convirtiéndose posiblemente con el paso del tiempo, puede ser que se termine convirtiendo en tu principal fuente de ingresos y una muy buena fuente de ingresos, porque tú no solamente vas a empezar a hacerlo, sino que también te vas a querer seguir capacitando y vas a querer seguir creciendo, y en tu equipo van a haber personas que se van a atraer por tu energía. Vas a conocer personas por tu energía que te van a apoyar, que te van a inspirar, que van a hacer junta contigo. ¡Qué maravilla! Me encanta. Llámame a tu equipo, llámame. Rey de bastos, claro que sí. Tenemos aquí el rey de bastos, rey de acción, rey de trabajos. Mucho trabajo para ti, Sagitario, muchos caminos aperturados empezando el 2025. Gracias que así sea. Lluvia de oportunidades, lluvia de caminos aperturados, nuevas relaciones, te los tengo que decir, nuevas relaciones, otras que ya no estaban como cimentadas se cimientan.
También veo que se alejan de ti, dejas atrás ciertas energías que no te estaban como beneficiando mucho. No te preocupes, prácticamente esas energías se alejan de ti sin tú hacer nada, por vibración, porque elevas tu vibración, Sagitario. Esto me encanta, esto me encanta. Prepárate, eso sí, para trabajar fuerte, porque trabajo vas a tener, pero del bueno, eso sí, del bueno y del que se hace con el corazón. Eso que no podemos decir que es trabajo, es eso que no podemos decir estoy trabajando, eso que nos hace decir y por esto me pagan, ese es el trabajo. Tenemos aquí la sota, mira, ya tenemos 2 sotas, madre mía. Lo que se busca con el corazón se encuentra con la pasión. Fíjate qué belleza. La sota de copas dice lo que esto, por eso digo que esto no ha sido de gratis. Es que, no señor, esto no ha sido un regalo que sí que te cayó del cielo. Esto es trabajo constante, esto es constancia. Esto es capacitación y buena labor de tu parte. Has estado buscando la oportunidad perfecta para poner las piezas en el sitio y se logró. Tú lograste la línea ley, por así decirlo, para sembrar esto. En la antigüedad se utilizaba mucho buscar las líneas ley para poder plantar, ¿no? Las cosechas para que prosperasen. Bueno, tú encontraste una línea ley, una línea de abundancia energética y ahí pusiste tus semillas y allí las estás cuidando, consintiendo, mimando para que crezcan y den esos frutos. Madre mía, tenemos que creer que no puede faltar 9 de oro, Sagitario. Qué lectura más hermosa. Apertura de puertas de familia, de hogar. Crece la familia, Sagitario. Crece la familia. Crece el equipo de trabajo. Puede ser que si quieres mudar, vas a tener la oportunidad este año de hacerlo a una casa mayor porque la familia crezca, porque se necesita un espacio más grande. También me están hablando de sitio de trabajo. Si tienes un local, si necesitas un local para trabajar, para poner en marcha algún proyecto, van a empezar a ver locales, se van a abrir puertas. Sí, señor, no solamente crece el equipo de trabajo, sino que también crece el lugar para trabajar, para hacer realidad eso que tanto quieres hacer realidad y que se está haciendo realidad. También puede ser que nos estén hablando de adquirir herramientas nuevas para trabajar, nuevas herramientas, nuevos equipos nuevos, equipos de avanzada, que quieras hacer una inversión de dinero en equipos, en estudios, claramente en estudios, que vas a invertir dinero, porque dinero no falta, claro que no, aquí por estas energías falta y abundancia. Vas a invertir en tus conocimientos y en equipos para trabajar, para poder generar más. Sabes que de allí viene la prosperidad, de invertir. A ver, ¿dónde dejé las cartas? Que se me pierden, aquí están. Sagitario, qué lectura más abundante. Me encanta para ti. Me encanta. Estás en un momento precioso, propicio para atraer y manifestar abundancia en tu vida. Amén, que así sea. Amén, que así sea. Si hasta la familia crece, qué belleza. Tenemos aquí hombre Escorpio. Óyeme, Sagitario, qué energía más potente para ti ahora mismo tenemos. Vamos a por ello. Este año puede ser importante, fíjate algo, una amistad, un familiar, un Escorpio, energía masculina, que te va a ayudar, te va a empujar a que las cosas, si quieres dejar algo por la mitad, si quieres dejar algo a medias, por lo que sea, esta persona te va a motivar. Puede ser una pareja Escorpio, un hijo Escorpio, un amigo, pero tiene mucho de Escorpio en sí. Te va a motivar a seguir adelante, a que no dejes nada a medias. Te va a decir que con su penetrante presencia, con su inteligencia, con su perspicacia, te va a ayudar a ver ese punto débil y a fortalecerlo. Vas a abrazar a esa persona, vas a abrazar su razonamiento, le vas a dar las gracias, vas a tomar algo de la pasión que tiene ese ser y te vas a sentir tranquilo, tranquila y vas a querer avanzar más, vas a querer crecer más. Qué belleza esta energía para ti, porque sí es cierto que en un camino hay momentos en los que nos pueden fallar las fuerzas y nunca está de más una persona que venga y nos apoye y nos dé la mano y nos dé un espaldarazo, que bien lo estás haciendo, vamos a seguir, sí señor, a limpiarse las rodillitas y a seguir corriendo. Y esa energía es la que siento que va a estar cerca de tu equipo, que ya lo está. Bueno, mi gente de Sagitario, de momento agradecida por tus maravillosísimas energías, te quiero mucho y lo sabes. Si esta lectura te ha gustado tanto como a mí, pues regálame un dedito arriba,
Suscríbete, comenta y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la caja de comentarios y enseguida lo haremos realidad. Mil bendiciones y a por todas, a comerse el mundo, Sagitario, te quiero. Queridísimos amigos y amigas del maravilloso signo de Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien. Si escuchaste la intro, pues ya sabrás que estoy constipada, tengo gripe, el pecho un poquito malo, pero normal. Estas fechas hacen frío y eso ocurre. Vamos, Capricornio, aquí tu amiga Jenny de Soltarot. No me cansaré de decírtelo, agradecida por tus maravillosas energías, claro que sí. Vamos a ver ya cómo comienza este maravilloso año 2025, este hermoso mes de enero para Capricornio. Mis queridos capricornianos, mis trabajadores, capricornianos, trabajadores incansables. Sí, señor, tenemos aquí la acción. Este año te va a gustar mucho, Capricornio. Te va a gustar mucho este año porque este año viene con una energía muy cargada de algo que te encanta a ti, la acción. No me le piden a un capricorniano que se quede quieto, ¿no? El Capricornio siempre está inventándose hacer algo. Claro que sí. Vamos a decretarlo desde ya. Vámonos al tarot. Capricornio, para ti este año, este oráculo hermoso de los espíritus del cacao te dice que con confianza y pasión tomas acción. La acción es el puente entre tus sueños y tus realizaciones. Y dime tú, Capricornio, si esto no es un mensaje que tú traes tatuado en tu alma desde antes de ser concebido. Capricornio, si hay algo en su vida que es ley, precisamente es eso. Capricornio sabe que la acción es la única manera de llegar a obtener sus sueños y a realizarlos. Claro que sí, Capricornio. Y este año, lo bonito de este año es que te lo ratifica y es el momento de hacer esa conexión, de obtener a manos llenas toda esa realización. Actuar con determinación te permitirá superar los obstáculos que se puedan presentar y avanzar hacia tus metas con confianza y propósito. Para Capricornio este año se aspecta ligero de trabas, pocas piedras en tu camino que puedan detenerte. Nada que te pueda detener, Capricornio, por todas, claro que sí. Vamos a decretarlo y a manifestarlo. Tenemos aquí unión familiar, 10 de oros, tenemos éxito, 6 de bastos. Tenemos aquí trabajo en equipo, trabajo en familia, 9 de bastos. Construcción, trabajo en familia, construcción para sacar adelante a la familia, para concretar proyectos, evolución, trabajo a manos llenas, familia que se reencuentra, que se reúne. Posiblemente se están trabajando temas para... compra, venta de terrenos para construcción, para ampliar posiblemente la parte de trabajo. Capricornio recibe propuestas de evolución, de crecimiento, cambio de rutinas en tu vida. Veo muchos cambios de rutina. El año comienza bastante cargado de buenas propuestas, de celebración, de aplausos, gente que te ha estado pensando para promoverte y promoverte hacia cargos superiores. Con muy buen aspecto, lo que te va a dar la oportunidad de hacer realidad un sueño este año, Capricornio, de ampliar posiblemente tu empresa, ampliar tu familia, ampliar tu hogar, hacer extensiones. Veo aquí unión, veo mucha gente compartiendo, disfrutando, agradeciéndote, celebrando en familia. Me gusta mucho porque al tú dar, fíjate que tú has definido bien tu objetivo y has creado un plan detallado. En este momento, ya con eso ya lo pusiste en acción y ahora empieza a materializarse. Te pones en movimiento y al ponerte en movimiento tú ese engranaje como que todo empieza a circular, todo empieza a darse. Sí, señor. Fíjate que tenemos aquí, tú divides tus metas en pasos pequeños y manejables. El 2 de copas es el saber separar las aguas, es el saber que al pan y a la avena, o sea, al pan, el vino. O sea, no unir las cosas porque cada oveja con su pareja. O sea, lo que se da bien por este lado a estas personas, esto es buena dirigencia de equipo, de grupo, el saber hacer equipo, saber distribuir las capacidades de las personas, de poner a las personas a trabajar en sitios adecuados, de rodearte con personas adecuadas para ti, gente que realmente vibre en tu misma sintonía, buen equipo, buen nivel de estudios, buen nivel de unión, de proyectos, gente que llega a tu vida para aportarte
más que para quitarte, es para sumarte dichas, risas, alegrías, proyectos o ideas. Me gusta mucho, me gusta mucho. Tú seccionas, vas a estar seccionando las metas en pequeños momentos para ir alcanzando uno a uno y como que checkbox a lo conseguido, ¿no? Para no agobiarte con una meta amplia, vas a ir por pequeños pasos, paso a paso, paso a paso. Esto no es a cortico plazo, esto es a mediano plazo, un poco largo plazo, pero sí es verdad que en un camino completamente iluminado y muy bien aspectado, Capricornio. Vas a tener capacidad de manejar ciertas circunstancias que se van a presentar en tu entorno, los vas a manejar muy bien, con mucho atino, con mucha luz, con mucha sapiencia. Muchos bueno, Sagitario puede ser importante en tu carta astral. Fíjate que me viene dando mucha vuelta en la cabeza siendo Sagitario para ti, Capricornio. Posiblemente conozcas a un sagitariano que sea importante en tu vida, alguna sagitariana. O que tenga un mensaje importante para ti. Fíjate que me están indicando de que te vas a comprometer, pero vas a hablar claro y vas a decir que no vas a hacer las cosas rápido, pero las vas a hacer lentas pero seguras. Vas a estar hablando muy seguro lo que estás diciendo, muy segura. No te va a importar llenar tu agenda, pero eso sí, le vas a saber decir a las personas que tienen que esperar su tiempo, que tienen que esperar su momento para lo suyo. Todo vas a tener una calma este 2025. Sí, es que está el sol, bendiciones. Mira, vas a tener una calma, una paciencia, una inteligencia para saber hacer las cosas, para saberlo llevar todo. Si tienes muchos miembros en tu familia, vas a colocar orden, vas a saber distribuir bienes, riquezas. Posiblemente te estén nombrando para un cargo, un puesto de distribuidor de algo, comercial de algo, pero en un puesto superior. Posiblemente vayas a estar entrando en temas de... me están hablando claramente de eso, de comercial. Y veo mucho comercio, mucho tema de comercio, mucho tema de construcción, también de tema de compra-venta de autos, mucho compra-venta de autos, me están diciendo todo lo que tiene que ver con rutas, con turismo, con viajes, con caminos, rutas, viajes. Planificación de eventos también, planificación de eventos, lo que tiene que ver con todo esto de retiros espirituales a personas, viajes que si vamos a hacer un viaje a Santiago, lo organizamos. O sea, este año para los Capricornios no les va a faltar trabajo tampoco. O sea, qué belleza, me gusta mucho porque vas a hacer una acción diaria y te vas a acercar cada vez más a lo que quieres. No te detengas por el miedo o la duda. Nunca, no señor. Confías en tus capacidades para lograr lo que te propongas. Mira lo importante aquí. 7 de copas nos habla precisamente esto de no detenerse por los miedos, no detenerse por las dudas. Capricornio, este es un año importante para no caer en miedos, en dudas, no caer en comentarios mal fundados, estar pendiente de todas las noticias que vemos, que escuchamos, que leemos, no creerle, manifestar nuestra propia línea de tiempo, no creer en tragedias, no creer en nada de esto. Es mantenerse enfocado, poner acción hacia nuestro norte. Sí, señor, las nubes negras se van, las nubes negras se alejan, momentos de dudas son permitidos, pero enseguida disiparlos y seguir enfocados hacia adelante. En el fondo de la baraja tenemos acá, qué belleza, los enamorados, arcano mayor que nos habla precisamente de compromiso, escúchame algo, de compromiso, de matrimonio, de asociaciones, de firmas de documentos para nuevas empresas, firmas bien aspectadas de compra y venta de terrenos, de propiedades. O sea, también nos están indicando que leas las letras pequeñas, todo aquello que vayas a firmar, todo aquello que vayas a dar tu visto bueno, lee las letras pequeñas, cuídate de terceras personas, pero esto no tengo que decírtelo, Capricornio, esto es así, porque esto es así. Así que enero aspectado para ti fabulosamente, Capricornio. Posiblemente algún tipo de problema respiratorio para algunos. Cuidado, chequeo médico, por favor. Algún tema si sufres de asma, de un tipo de problemas con las vías respiratorias, tener problemas, sobre todo con las vías aéreas superiores. Algún tipo de sinusitis fuerte que pueda terminar en una infección. Se recomienda un chequeo médico si tienes algún tipo de molestias por esta parte. Tranquilo, de resto todo perfecto, me encanta, qué alegría, qué energías más lindas, Capricornio, te quiero mucho y lo sabes. Si te ha gustado esta lectura, pues dame un like, suscríbete, comenta y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber
y enseguida la hacemos realidad. Besos, bendiciones y 1000 éxitos. Hola Acuario, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridísimos amigos y amigas del signo de Acuario? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por tus maravillosas energías, agradecida por tu maravillosa presencia. Claro que sí, decretando desde ya que este 2025 comienza con toda la buena luz que nos pueda manifestar el universo. Claro que sí, vamos a decretarlo. Si escuchaste la intro, pues ya sabrás que tengo la nariz tupida, la garganta mala, normal, hace frío y bueno. Así que me disculpas la voz, por favor. Vámonos a un oráculo de los espíritus del cacao. Hermosa energía, vamos, que tienen para ti. Ay, la abundancia para mis acuarianos. Acuario, qué bellos, te quiero y lo sabes, Acuario. Con confianza y pasión tomas acción. Estás en un momento, Acuario. Estás en un momento, mira, ya que, bueno, me saltó y la voy a dejar. Voy a seguir barajando. Arcano mayor 9 como la numerología de este año. Ya vamos a hablar. Si quiero saltar es porque tenemos que hablar de esto. Estás en un momento propicio para atraer, manifestar la abundancia que quieras atraer a tu vida. La abundancia no solo se refiere al tema material, económico, sino también a esa riqueza emocional, espiritual, mental, de la cual tú eres muy conocedor. Tú eres un signo bastante conectado a tu espiritualidad, a tus emociones. Eres muy inteligente, como buen signo de aire que eres, muy comunicador. Y sabes perfectamente que para atraer esa abundancia has de practicar la gratitud diaria. La gratitud en todo, enfocándote en lo que ya tienes. Rodéate de personas y situaciones que te inspiren, que te apoyen, que te sumen, personas con las que te sientas a gusto. Sabes que al reconocer la abundancia presente en tu vida, te abres a recibir más y más de lo que te gusta, de lo que quieres, porque ese mensaje le envías al universo. Que haya salido aquí el arcano mayor número 9, precisamente es el número, numerológicamente es el número que corresponde a este 2025. Haciendo la suma teosófica del 2025 tenemos un hermoso 9. En numerología el 9 es el culmin de la sabiduría, de la maestría espiritual. Es el haber cerrado, es haber caminado, andado un trayecto que nos brindó, aunque haya sido duro, nos brindó abundancia de emociones, de conocimiento, nos preparó para seguir adelante. El ermitaño te invita a seguir esa introspección, a ir mucho más hacia ti, hacia adentro, creer más en tu intuición, a meditar, a eliminar las dudas que tengas en tu entorno con la meditación. Cuando tengas algo que preguntar, no le preguntas a terceros, porque la verdadera respuesta está dentro de ti. La verdadera respuesta está en tu intuición. Claro que sí. Tenemos aquí, mira, el 9, el 10. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Tenemos aquí la rueda de la fortuna. Precisamente gira para ti, a tu favor. Acuario, la rueda de la fortuna solamente espera un soplido de tu parte. Solamente espera que con confianza y pasión tomes acción. Un soplido de esa rueda de la fortuna y empieza el engranaje a funcionar para ti. Tienes aquí, mira, 3 arcanos mayores. Gracias. 3 arcanos mayores de entrada. Arcano mayor del ermitaño, la rueda de la fortuna y de la fuerza. Fíjate qué importante. Este año muchos de mis acuarianos, acuarianas van a estar viendo cómo entras con tu autoconocimiento. Empiezas a sentir, a dominar tus demonios internos, tus sombras. Reconoces que ellas están allí y no son tus enemigas. Ellas están allí para que evoluciones, para que crezcas, para que las reconozcas y las domines, para que domines tus fieras internas, para que puedas ser capaz de sentarte a conversar con ellas sin miedo, sin temor, sabiendo que son parte de ti, pero en total dominio de ellas. Sí, Señor. Así como están sentados estos caballeros en esta mesa, así te puedes sentar, nos podemos sentar con nuestras sombras, podemos conversar. No hace falta que las eliminemos porque son parte nuestra, pero el control, el dominio sí que es importante, porque muchas veces hace falta activarlas y sacarlas, ¿no? Porque hasta nos pueden defender,
pero en la mayoría de los casos es mejor tenerlas controladas y guardaditas, claro que sí. Tenemos aquí noticias para ti, tenemos Caballero de Copas, noticias a nivel emocional que llegan a ti. Se rompe un velo, Acuario. Aquí hay una persona que en tu entorno posiblemente desde hace mucho tiempo te haya estado observando con ojos cariñosos y tú no te diste cuenta. Puede ser que este año, empezando este año, decida dar ese paso. Esta persona que está en tu entorno, este caballero de copas, recuerda que en el tarot no hay género como hombre y mujer, sino energías femeninas, masculinas. En este caso es una persona con energía masculina, puede ser una mujer de mucho carácter o un hombre con una energía muy, muy fresca, muy sutil, muy paternal. Bueno, lo aplicas a tu caso. Pero lo que sí es cierto es que esta persona, este caballero de copas, se atreve a dar ese paso, a romper un velo, a hablar contigo, a decirte, oye, Acuario, vamos a hablar. Y tú quizás vayas inocente de todo no sé, y te va a decir, mira, yo desde hace tiempo vengo sintiendo emociones por ti, sentimientos por ti, que no son precisamente de amistad. Así que posiblemente vayas a estar en este intríngulis, pero ¿qué vas a hacer? Te lo vas a pensar muchísimo. Mira algo, Sagitario. Sagitario. Sagitario me ha salido muchas veces, lo he aumentado mucho hoy en los diferentes signos. Importante para ti, Sagitario, Acuario. Puede ser que esté en tu carta astral o que una persona cerca de ti sea Sagitario. A ver, importante, Acuario, porque esta persona ha tenido tiempo de pensárselo, ha tenido tiempo de meditarlo. Tú claramente con este 4 de copas lo has percibido, te has dado cuenta, claro que sí. No has querido ir más allá para no darle a entender que ya entiendes lo que pasa, pero esto está claro. Esta energía está clara. Esto solamente, todo el mundo alrededor, de hecho, se ha dado cuenta, menos ustedes. Increíble, ¿no? Suele pasar. En ti está la decisión, pero esto está clarísimo, ¿eh? Sí, esto viene hacia ti, pero rápido. Aquí te piden en relación, piden ir un poquito más allá de un café, ¿eh? Piden ir un poquito más allá de un café, un poquito más allá de un desayuno. Así que te lo puedes pensar, si estás soltero, Acuario, soltera, pues propuestas no te van a faltar. Y si estás en pareja, pues veo una movida bastante bonita de tomar acción a nivel de pareja, a nivel de propuesta. Veo una relación que posiblemente puede haber estado estancada o enfriándose por un tiempo, que se le pone acción gracias al corazón y al amor. Posiblemente algunos de mis acuarianos, por el tema del día a día, del vivir, de la familia, del trabajo, pues la relación se estaba como enfriando y se le pone una chispa, se le da fuego a esa relación y se reavivan esas llamas. Qué importante, qué bonito, me gusta mucho para ti, sí señor. Tenemos aquí, cuidado, cuidado. Acuario, reina de bastos, nos está hablando aquí no solamente de que te van a solicitar compromiso a nivel de relación, sino que posiblemente esto vaya un poco más allá. Si cuando tú lo permitas, por supuesto. Veo para otro grupo de acuarianos posiblemente matrimonio, unión en boda o asistir a bodas de familiares cercanos. Puede ser que se te case un hijo, una hija, un familiar, un hermano, una hermana, anyway. Pero si no eres tú, puede ser una persona muy cercana a ti. Vas a ser parte fundamental de esa celebración, me están indicando. Puede ser que te nombren la madrina de la boda, el padrino de la boda, puede ser que X, no sé, pero vas a estar, o que seas la madre, la madre de la novia, del novio, pero si es verdad, o que seas tú la novia, o que seas tú el novio. Así que es importante esta energía para ti, Acuario. Qué linda. Y si estás en pareja ya, es una renovación de votos, de compromisos matrimoniales, es como hacer un simbolismo de un segundo votos de amor. Una energía muy bonita, Acuario, me encanta. Fíjate que sí, aquí está otro 4, que es el 4 en familia. 4 en familia, 4 en unión, familia feliz, puerta cerrada, dentro de la familia protegida. Veo aquí celebración en familia, niños, pareja feliz. Veo que no faltará de nada. No faltarán amor, salud, trabajo. Hay muchas bendiciones para ti. Fondo de la baraja tenemos las opciones que llegan a tu vida. 8 de bastos. Noticias que llegan a ti de forma veloz, rápido. 8 de bastos nos habla de opciones que tienes en la mesa para escoger. Muchos de mis acuarianos van a estar posiblemente escogiendo posiblemente, mira, me lo está diciendo claramente, una opción con la que te vayas a capacitar este año para aumentar tus ingresos. Quizás estés pensando en cambiarte
de labor, de trabajo, de ámbito para ganarte el dinero. Posiblemente te estés pensando iniciar algo nuevo, estudiar algo nuevo. Estés en este momento observando, meditando opciones. Posiblemente eso venga de mano de una persona que, mira, quizás todo venga junto, cuidado. Porque también puede ser sociedad con pareja, sociedad, equipos de sociedades con la que se motiven, ya que estamos, ya que nos queremos, pues vamos a estudiar juntos algo, algo así. Qué bonito. Ay, Acuario, me encantan tus energías, me encantan, me fascinan. Sabes que yo no suelo leer mucho lo que es el tema de romance, esas cosas, pero es que ha salido tan claro que imposible no decirlo. Importante para ti. Oye, mira, ya va. Esta carta se me filtró acá. 3 de oros. No la voy a dejar. Mira, que las cartas cuando quieren hablar, hablan definitivamente. Se me filtró aquí y saltó. Mira, 3 de oros. Es trabajo, es acción. Ratifico lo que estaba diciendo con esta carta. Sí, señor. Te vas a capacitar en un nuevo... Ya va, lo tengo por aquí abajo. Aquí está. Te vas a capacitar en una nueva... Algo nuevo viene para ti a nivel de herramienta que vas a aprender a manejar, de trabajo, una capacitación en otra área. Te vas a instruir con respecto a mejorar un don que ya tienes, un tema, una habilidad que ya tienes. Posiblemente la vayas a estudiar. Si te gusta pintar, dibujar, posiblemente vayas a estudiar eso y lo vayas a perfeccionar. Por ejemplo, si te gusta la peluquería, posiblemente decidas estudiar peluquería y ya no sea a nivel de innato, sino que ya lo hagas a nivel profesional. Algo así me refiero para ti, Acuario. Qué bonito, qué bonito. Ahora sí, vámonos acá sin ningún tipo de polizón. Tenemos aquí, importante para ti, una mujer Piscis, una energía femenina de Piscis. Fíjate algo, copas. El caballo de copas es el caballo del palo de aguas. Y aguas Piscis. Así que cuidado con Piscis. Puede ser un Piscis, un Acuario. Piscis, puede ser un Piscis, un Cáncer o un Escorpio. Tanto hombre como mujer que te esté tocando la puerta de tu corazón, Acuario. Tenemos aquí que esta persona se plantea dulce, soñadora. Que siempre parece estar como que en otro mundo, un poco despistado, despistada, pero nada más lejano que la realidad. Piscis es un signo muy acercado a tierra, solo que da esa impronta de que está un poquito despistado, pero en realidad Piscis despistado poco, ni un pelo tienen de tontos, pero sí es verdad que esa es la impronta que ellos dan, de están despistadillos, ¿no? Pero también son seres, este ser particularmente está lleno o llena como que de ciertas manías, achaques, que dan gracia, dan risa. Ten cuidado con eso. Va a ser una persona intuitiva, que se fía mucho de su instinto. Por eso le ha costado tanto, al ser de aguas, le ha costado mucho dar ese paso, le va a costar mucho. O que tu pareja sea de agua, sea Piscis, Cáncer o Escorpio. Y que se va a fiar más de su instinto, por eso es que va a dar ese paso. Y que también suele ser muy certero con lo que dice. Esta es una persona a la que fácilmente se le puede pedir un consejo que créeme que te va a dar, vas a escuchar. Los mejores consejos te los puede dar Piscis. ¿Cómo lo hacen? No sé. Pero déjame decirte que lo más absurdo te lo van a decir, pero tú dices, oye, pero es cierto, ¿no? Algo así, una persona así. Así que escucha sus opiniones, sus consejos, porque para esta gente no hay nada más natural que amar. Así que, Acuario, qué belleza de energía, qué belleza de lectura. Si te ha gustado tanto como a mí, dale un like, suscríbete, comenta, me encantaría leerte. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida lo haremos realidad. Mil bendiciones para ti, te quiero mucho y lo sabes. Hasta la próxima. Hola, hola, hola mis amigos, mis maravillosas amigas del signo de Piscis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Piscis? Vamos a decretar desde ya que bien. Claro que sí, excelentemente bien. Mucho mejor que bien. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, agradecida por tus maravillosas energías. Claro que sí. A por un año más. Vamos a por este enero maravilloso del 2025. Si escuchaste la intro, ya sabrás que estoy un poco mal del pecho, tengo gripe y la garganta muy mal. Así que discúlpame la voz, por favor. Nada grave, gracias a Dios, algo temporal, pero de momento algo molesto. Vamos a Piscis, vamos a por tus energías para este enero maravilloso. Vamos a decretarlo desde ya. Enero maravilloso, con esas energías tuyas tan hermosas. Este oráculo maravilloso, espero que te guste, de los espíritus del cacao. Hermoso para mis Piscis. Dones, Piscis. Wow, 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 wow. Así me gusta. Empezamos bien, Piscis. Empezamos muy bien.
Tus dones expresas y con ellos progresas. Piscis, si tú has nacido, si tú tienes tus dones y no los has reconocido, déjame decirte que por el simple hecho de ser Piscis ya dones tienes, porque Piscis siempre nace con dones, ¿no? Si no los has reconocido, pues es muy buen año que lo hagas. Es muy buen año que lo hagas, porque tus dones te están tocando a la puerta. Piscis, te digo algo, todos tenemos talentos y habilidades especiales que están destinadas a ser compartidas. Si eso se te ha sido dado, es momento de que lo pongas a disposición, que lo cultives en ti primeramente y lo pongas a disposición. Me están indicando que particularmente este año va a ser un año bastante potente para ese reclamo a nivel energético de esos seres que tenemos, que tienen ciertos dones, los pueden expresar de una manera que pueda llegar a muchas personas. Identificar, ese es el trabajo, identificar, nutrir tus dones puede traer una gran satisfacción y sentido de propiedad a tu vida, Piscis, me encanta. Identifica tus dones, por favor, y trabaja para desarrollarlos. Qué hermosa manera de comenzar este año 2025, este mes de enero, Piscis. Medita. Yo sé que tú sabes que eres un brujito, que eres una brujita, yo lo sé, pero medita, canaliza con tu yo cuántico. Permítete, da permiso para que se manifiesten tus dones, para que tengas esa conexión con ese desarrollo espiritual tan bello tuyo. Comparte tus talentos con los demás y busca maneras de usarlos para el bien, siempre para el bien común. Claro que sí, Piscis, confía. Primero es confiar. Confía en tus habilidades y permítete brillar. Permítete hacer eso a lo que has venido, a reconocer ese mensaje que has venido a transmitir, ese mensaje que se canaliza a través de ti. No temas a mostrarle al mundo lo que tienes para ofrecer, Piscis. No temas, porque tú no sabes a la vuelta de la esquina quién esté necesitando un fruto de tu árbol para vivir. ¡Qué belleza de energía! Y así comenzamos este mes 2025, este mes de enero. Vamos a por ello, Piscis. Sí, señor, mira. Haz de bastos, pon la acción, da el primer paso, Piscis. Ay, dirás, ay, ¿cómo hago? Yo no sé, yo siento que no tengo... Mira, levanta tus brazos, levanta tu energía en tus manos, suelta, confía, y ya tú vas a ver que con ese simple primer paso empieza a manifestarse ante ti un camino de luz, que esa luz no viene de otro lado, sino que de ti. De ti, acéptala, asúmela y transmítela. Y empiezas el camino. ¡Qué belleza! El haz de bastos nos habla de poner en la acción, de dar ese primer paso. Primeramente reconociendo y agradeciendo lo que tienes, lo que se te ha sido otorgado por gracia divina. Lo que es, mira, ya va, Piscis. No vayas tan fuerte, Piscis. Mira lo que tenemos aquí, la suma sacerdotisa. Dones. Ay, Jenny, ¿de qué tipo? Mira, dones, suma sacerdotisa. Dones de saber, de poder conectar con las energías de los demás. Don de poder, don de la palabra, don de la mentalidad, don de la clariaudiencia, don de el saber pensar, el saber intuir, la intuición muy fina, una intuición que va más allá de lo que este plano conoce. Piscis, tienes la capacidad de sanar, la capacidad de transmitir energías positivas allá donde las quieras enviar, de canalizarla. Solo tienes que utilizar tu energía, administrarla y enfocarla. La suma sacerdotisa claramente te está hablando de que ya tú conoces el bien y el mal. Tú sabes muy bien que la energía, si no se utiliza para bien, se vuelve en contra nuestra. Aprovecha tus dones, tus poderes para el bien, para que se multiplique y se manifieste en bendiciones para ti y tu linaje. No solamente ascendente, sino también descendente. Claro que sí. Claro que sí. Estoy hablándole, me están diciendo en este preciso instante a un grupo de Piscis que ya esta información la conocen. Me están diciendo que deje de hablar como si estuviese hablando. Claramente me lo están diciendo como si estuviese hablando con personas que no saben, que no entienden. Porque claramente estoy hablando con un grupo de Piscis que están bastante ya claros de esto, que posiblemente no los habían manifestado por cierto temor, por tener precisamente miedo a fallar, a dañar a alguien. Déjame decirte, no vas a dañar ni fallar a nadie, ni molestar a nadie. Simplemente todo lo contrario, poniendo tu intención, confía en tus habilidades y permítete brillar. Vamos a por ello. Tenemos aquí el camino que se abre para ti. Una vez tomas la decisión, un camino que no tiene fin.
Se libera para ti una especie se rompe un velo, se mira la puerta cerrada, tú la abres, la puerta se abre y avanzas. Me encanta, una vez tomas acción. Para muchos de mis Piscis se inicia un camino nuevo. Sí, señor. Particularmente día a día se escribe una página nueva en nuestro libro llamado Vida, ¿no? Pero precisamente muchos de mis piscianas me causa curiosidad, porque una vez como que se te pide conectar con algo en ti que te va a indicar un camino, que vas a tener dudas para avanzarlo, pero precisamente el que más duda te dé, ese es. Claramente, mira, ay, arcano mayor, tenemos aquí la muerte. Se requiere una muerte. Se requiere una transformación. Te estoy hablando de esto es un antes y un después, Piscis. Esto es un antes y un después. Claramente aquí hay un cambio de energías total para ti. Este 2025 se puede decir que cuando mires en retrospectiva vas a decir, wow, el antes y el después tuyo va a ser increíble, porque algo en ti muere, se acaba una etapa de tu vida, se acaba un proceso que te ayudó a llegar hasta lo que eres hoy en día. Te ayudó a llegar hasta este momento presente. Es momento de despedir esa situación en tu vida, esa etapa, de agradecerla. Claro que sí, agradecer la evolución, agradecer el crecimiento, agradecer lo aprendido, pero dejarlo atrás. Adiós, yo me voy a lo nuevo y con lo que tengo puesto. Sí, señor, con lo que tengo puesto porque tengo la certeza de que ya donde yo vaya, con mi cayado en la mano, se me abren los caminos y soy próspero, soy abundante. Porque la luz va conmigo. La luz no se mete en una maleta. La luz va conmigo allá donde yo vaya y nada ni nadie me lo puede quitar. Ay, 2 de oros, asociaciones en tu camino. Sí, señor. 2 de oros, asociaciones en tus caminos. Caminos que se abren, el infinito. Para ti se dibuja un 8 precioso. Mira, fíjate en las formas del agua de esta piscina. Un hermoso infinito. Esto es evolución y más allá de la evolución. Esto es el conjugar, el alinear tu energía femenina, tu energía masculina. Fíjate que son una chica y un chico inmersiéndose en una piscina. El agua en las energías nos representa las dimensiones. Tu yo femenino, tu yo masculino, ese que vive dentro de nosotros, se sumerge en las aguas de las dimensionalidades y están en una eterna evolución, en una constante evolución. O sea, la evolución es infinita una vez que decidimos tomarla y darla, pero en perfecto equilibrio con nuestros 2 polos, el femenino y el masculino. Qué energías tan profundas, Piscis, de verdad. Definitivamente, mira, haz de copas, sí, señor, haz de bastos y haz de copas. A mí se te recibe. Vamos, aquí esta carta parece como un bautizo de la religión católica, pero ya ustedes saben que religión, nada. Esto es espiritualidad, pero esto es el símil a que se te recibe como un niño pequeño, así tengas la edad que tengas, se te recibe como un niño pequeño a una nueva vida, a un nuevo trayecto de tu evolución. Se te recibe como un bebé inocente que comienza un camino nuevo, que comienza a andar una nueva senda lleno de luz y de bendiciones que se les han sido otorgadas, pero por toda la eternidad. Piscis, qué belleza. Fíjate qué paradójico, ¿no? La muerte y el nacimiento. Algo ha de morir, hay que reconocerlo, hay que integrarlo para volver a nacer. Tenemos aquí 6 de oros y la templanza. Bueno, Piscis, 6 de oros es esos dones que llegan a ti y que vas a poder compartir con mucha gente, esos caminos que se aperturan, esas bendiciones que a través de ti van a llegar a personas que posiblemente las estén esperando en este momento y van a llegar directamente de tus manos, de tu corazón, de tu razón de ser. Si tú brillas, brilla todo tu entorno. Recuerda que cuando la luz se enciende, el que enciende la luz en un cuarto no la enciende para él solo, la enciende para todos los que tienen en ese cuarto. Posiblemente me estén hablando de linaje, Piscis. Tú seas en tu linaje quizás una oveja negra en tu familia, en tu línea, en tu familia, pero recuerda que las ovejas negras hemos venido a sanar el linaje familiar. Cuando sanas tú, sanan tanto tu línea descendente como la ascendente. Esto viene directamente la información. Al tú sanar, al tú encender tu luz, iluminas a tus ancestros, iluminas a tus descendientes. En este momento hay ancestros tuyos
bailando de alegría porque ellos saben que tienes la templanza para iluminar el camino, no solamente para ti, sino para todo tu linaje y para todos tus hijos, hijos de hijos, hijos de hijos. Piscis, menudo trabajo que tienes. Así que crecer, a brillar, a evolucionar, a reír, a avanzar, a reconocer, a aceptar las bendiciones con los brazos llenos y darle las gracias a la vida por esas bendiciones que tienes. Te quiero mucho y lo sabes. Si te ha gustado este mensaje tanto como a mí, pues dame un like, suscríbete y comenta. Y si quieres un mensaje personalizado, déjamelo saber y enseguida lo hacemos realidad. Piscis, me quedé emocionada. Bendiciones y a por todas. Te quiero.